La gente se piensa que la manifestación es hacer un truco al universo para que me dé algo sin haber hecho nada, ¿no? Total. Y en realidad no es así. En realidad es convertirme en la persona que sería capaz de poder atraer eso. Tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. ¿Quién te consideras que tú eres? La persona de éxito piensa lo que tiene y la persona fracasada piensa en lo que le falta. Si tú piensas en lo que te falta, siempre vas a sentir que te faltan cosas. Y adivina qué, somos seres finitos. Nunca jamás vamos a poder tener todo. Que el dinero no se consigue por lo que quieres, sino por lo que das. Y este es el gran error de la gente. La gente dice, quiero ser millonario. Ya. Pero es que al universo al mundo le da igual que tú quieras ser millonario. Vivimos en una sociedad en la que nadie quiere sacrificar nada y por lo tanto nadie consigue nada. Porque para conseguir algo tienes que sacrificar algo y ese algo es tu status quo actual. El éxito es la distancia entre intención y acción. A menor distancia, más éxito vas a tener. Cuanto más lo postergas, ¿no? Tengo una intención y no, ya lo haré mañana, ya lo haré, eso es igual a fracaso. Cuando veas a una persona que tiene dinero, nunca jamás la critiques. Y es algo que, sobre todo en España, lo hacemos mucho. Ostras, mira y mira este que se cree, y mira el coche que tiene. Eso es fatal porque estás bloqueando tu propio camino. Me gustaría ver si podemos realizar un paso a paso para alguien que quiere manifestarse y ponerlo en práctica, pues cómo lo puede hacer. Bien, perfecto. Mira, primero vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Venga. Mira, simplemente vamos a visualizar. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a Rompiendo Esquemas, ¿cómo estás? Pues un placer, muy contento de estar aquí y muy contento de romper esquemas mentales y llegar a entender bien qué es este mundo que creo que está muy mal entendido, el mundo de la manifestación. Exacto. Te voy a lanzar la primera pregunta porque justamente quiero empezar de esa manera, ¿vale? Hoy en día se habla mucho de la visualización, de la manifestación, hay gente que pide cosas con muchísima fuerza, ¿vale? Y que muchas veces cada vez que lo intentan, y contra más lo intentan, peor les va, ¿vale? ¿Qué está haciendo mal la gente en cuanto a esto? Mira, bueno, yo estuve trabajando 10 años en cocina y me acuerdo que tenía un jefe que me decía, no hay nada peor que un tonto motivado, ¿no? y a veces el problema de la manifestación es que no la entendemos correctamente y como que no la entendemos correctamente, nos pensamos que el mundo tiene que ir como nosotros lo imaginamos. Y la manifestación, tal como yo la entiendo, no tiene nada que ver con eso. El tema aquí es que el primer punto es que siempre estamos manifestando. ¿Qué es manifestar? Pasar de una idea a una realidad. El ser humano, la esencia del ser humano, es un ser pensante. Y en tanto que ser pensante, nosotros tenemos esta parte en nuestro cerebro que se llama el sistema reticular, que lo que hace es que hace una especie de match entre lo que pensamos y lo que vemos. Por ejemplo, si yo te digo que vayas por la calle y que te quedes mirando cuántos objetos azules has visto, seguramente, y quiero que cualquier persona que nos escuche haga ese experimento, salga por la calle y vaya contando objetos azules. Al cabo, cuando vuelva a casa, anote en un papel pues cuántos objetos azules ha visto, pero en ese momento si yo te pregunto, oye, ¿y cuántos rojos habían? No te has fijado, no lo has visto, porque tu cerebro ha filtrado la información. Nuestro cerebro es incapaz de ver toda la realidad y por lo tanto lo que hace es que filtra. ¿En base a qué? En base a nuestros pensamientos. Por lo tanto, nuestra mente no solo percibe el mundo, no existe algo como ver el mundo, sino que en realidad lo estamos creando o lo estamos filtrando y estamos eligiendo. Ver la realidad es una elección. Entonces, el ser humano no ve una realidad, elige qué realidad ver, porque somos incapaces de verlo todo. Entonces, puedes decidir que vives en un mundo injusto, puedes decidir que vives en un mundo complicado, puedes decidir que ser rico es ser mala persona, puedes decidir que todas las mujeres son así o que todos los hombres son así. Y realmente lo que ocurre es que siempre estamos manifestando porque siempre estamos pensando y cada vez que pensamos elegimos ver algo y elegimos no ver otra cosa. ¿Por qué hay gente más exitosa? Yo me puse a estudiar porque yo realmente tuve un momento donde tuve muy pocos éxitos en mi vida y quise entender cuáles eran las reglas por las cuales las personas crecían y prosperaban. Y me di cuenta de que una persona que tiene éxito es exactamente igual que una persona que fracasa. Simplemente una persona que tiene éxito elige ver una parte de la película y una persona fracasada elige ver otra, elige pensar. Y es tan sencillo como entender esta matriz. La persona de éxito piensa lo que tiene y la persona fracasada piensa en lo que le falta. Uh-huh. Si tú piensas en lo que te falta, siempre vas a sentir que te faltan cosas. Y adivina qué, somos seres finitos. Nunca jamás vamos a poder tener todo. ¿Cuál es el error tan común que ocurre hoy en día?
la gente nos pasamos el día viendo historias, viendo Instagram, y estamos viendo vidas, comparándonos con vidas de personas, y de repente pienso, ostras, esta persona tiene esto y yo no lo tengo, tiene este coche y yo no lo tengo, tiene este reloj y yo no lo tengo, ha ido de viaje a Bali y yo no he ido. Y de repente me siento en sensación de que no tengo. Y adivina qué, aquello en lo que tú pones el foco se acrecenta. Entonces, si yo me siento una persona que no tengo cosas o que pierdo oportunidades, ¿qué va a pasar? Yo activo mi sistema reticular del cerebro y empiezo a decirle, vale, soy una persona fracasada, soy una persona que pierde oportunidades, y entonces, cuando tenga una buena oportunidad, inconscientemente el cerebro va a ir a la identidad y va a decir, a ver, yo que soy una persona fracasada, ¿no? Una persona que pierde oportunidades. Entonces, inconscientemente vas a hacer algo para que ese negocio que estaba a punto de funcionar, esa oportunidad, esa cita, de repente con esa persona que tanto te gustaba, de repente, ¡pam!, lo has perdido. Porque tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres, quién te consideras que tú eres. Entonces, todo el tema de la manifestación son dos cosas. Número uno, siempre estamos manifestando, siempre estamos eligiendo qué ver y qué no ver. Y punto número dos, nunca vamos a traer nada o nunca vamos a sostener nada que no sea quien somos nosotros. Por lo tanto, todo el juego de querer conseguir más cosas, seguramente las personas que ven este podcast es porque quieren conseguir algo más en la vida, quieren ir mejor sus negocios, mejor su pareja, mejor algún aspecto de su vida. Todo es un juego interior y es un juego mental y tiene que ver con quién te consideras, el merecimiento que tengas, y no solo eso, una cosa que luego hablaremos, que es las emociones. La vida es un juego que se juega en tus emociones y dependiendo de tus emociones te conectarás con tu potencial o te desconectarás de tu potencial. Vale, vamos a ver, que tenemos mucha info por aquí que quiero ver, porque dices que hay mucha gente, o sea, has dicho que llegamos a conseguir lo que somos, ¿correcto? Pero no lo que... No atraemos lo que queremos. ¿Exacto? Atraemos lo que somos. Exacto, eso es, vale. Atraemos lo que somos. Bien, yo quiero ver la relación directa que hay con hoy en día el tema de visualizar y manifestar, pero algo más tangible, ¿vale? Lo que quizá veo de problemas en la sociedad, ¿vale? Que yo por el hecho de querer idealizar X cosa, vamos a coger casos prácticos que para mí es lo más visible, ¿no? Yo quiero llegar a ganar 5.000 euros al mes, ¿vale? Pero mi vida actual es la que es. Vamos a ponerte mi caso si quieres. Yo estuve trabajando durante 10 años en un hotel de lujo aquí en Barcelona, ¿vale? Mi vida se limitaba a un sueldo de 1.000 y poco. 1.000 y poco es lo que te daba, ¿vale? El salario que hay, que está muy mal pagado, por cierto. Entonces, ese dinero que yo lo quiera extrapolar a 5.000, por mucho que yo visualice y manifieste una vida de 5.000 euros, no va a llegar así como así si yo no hago cambios en mi vida. Por eso quiero entender bien qué beneficio me trae el manifestar, porque que no solo sea pensar en que quiero eso y ya está, y se va a cumplir así como así, sino que hay ciertos pasos que yo debo hacer complementarios o no. Sí, mira, de hecho hay un experimento que se hizo con unas personas que tenían una competición deportiva y pusieron 3 casos. Repartieron un grupo de personas y a un grupo de personas las pusieron a entrenar fútbol todos los días. Tú que trabajas en el tema deportivo, las pusieron a entrenar fútbol todos los días. A otro grupo de personas las pusieron a no entrenar, a no hacer nada, a visualizar. Y a otro grupo de personas las pusieron a entrenar y a visualizar. Lo que encontraron es que las personas que entrenaban y visualizaban tenían mucho mejores resultados. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende entre pensar algo y hacerlo. Es decir, hay un experimento muy tonto que es simplemente cerrar los ojos, ¿no? Y imaginarte que un limón, ¿no? Imagínate un limón, imagínate que ese limón lo exprimes en tu lengua y notas todo el jugo del limón llenándote toda la boca y seguramente si te lo imaginas solo un poquito, vas a empezar a salivar. Ya estoy soñando. Sí, total. Sí. Y eso demuestra que nuestro cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Para el cerebro pensarlo y hacerlo es lo mismo. Entonces, hay un caso de cuando en Auschwitz había una persona un judío que había sido campeón de golf, ¿no? Y entonces él cuando hubo la liberación, salieron de ahí de Auschwitz y entonces al cabo de muy poco tiempo él se presentó a una competición de golf y la ganó.
Entonces las personas le preguntaron, ¿cómo puede ser que hayas ganado la competición si llevas muchísimo tiempo sin jugar? Dice, no, te equivocas, yo todas las noches, todos los días estaba jugando en mi mente, ¿no? Y estaba haciendo esos golpes y estaba visualizando esos golpes, ¿no? La visualización tiene un poder, obviamente no es todo, no es la clave de todo, ¿no? Y ese es un error muy común que se ha popularizado, ¿no? En Internet, las afirmaciones de poder, el tal, darle a todo eso como una especie de peso metafísico. En realidad, no existe algo como... La gente se piensa que la manifestación es hacer un truco al universo para que me dé algo sin haber hecho nada, ¿no? Total. Y en realidad no es así. En realidad es convertirme en la persona que sería capaz de poder atraer eso. Y en realidad es muy sencillo, ¿no? Si yo quiero ser... Imagínate que yo quiero ganar 5.000 euros, ¿no? Sí. De hecho, es un caso que a mí justamente me pasó igual y te puedo explicar cómo fue mi caso. Mira, yo era cocinero, yo estaba trabajando cocinero durante 10 años y me acuerdo que cuando empecé a estudiar de manifestación, leí el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill y en ese libro hablaban de una técnica que le llaman el scripting, que es la técnica tan sencillo como coger una hoja de papel y escribir tus metas y lo que quieres conseguir. Hay unos pasos que tienes que hacer, lo tienes que escribir en presente, como si ya lo tuvieses, has de escribir una cantidad específica de dinero, de lo que quieres atraer. Entonces yo lo hice tal cual. Y recuerdo que además en esa época, que estaba viendo mucho material de coaching, desarrollo personal, había un libro que se llama What They Don't Teach You About Harvard Business Studies, que este libro hablaba de un estudio que se hizo en Harvard donde pusieron a personas a escribir sus metas, o sea, pusieron a un grupo de personas, evaluaron qué personas tenían claridad en sus metas y descubrieron que lo primero que descubrieron es que el 80-90% de personas no tienen una meta clara que quieren conseguir, son ambiguas. Tenemos metas, quiero ser rico, quiero vivir bien, pero no tenemos claridad. Luego lo que descubrieron es que había un 10% de personas que sí tenían claridad en lo que querían, pero de ese 10% solo un 1% de personas tenían escrito en algún papel, lo tenían anotado, tenían algún tipo de algo escrito. Lo que descubrieron es que las personas que tendían a escribir sus metas este estudio lo hicieron, pasaron 7 años y volvieron a ver a esas personas que en un inicio lo que se dieron cuenta es que las personas que tenían claridad en sus metas tenían un 2x3 de resultados, simplemente con el hecho de tener claridad en lo que querían, pero lo más interesante es que las personas que tenían escrito creo que tenían un 1x10 de resultados, ¿no? ¿Esto qué nos viene a decir? Lo primero es que no puedes, esto lo decía Dan Peña, un multimillonario, decía, nunca podrás tener 1 millón si entre tus objetivos no está tener 1 millón. Y parece tonto, pero es verdad, porque en la realidad, vivimos una realidad, y más hoy en día, vivimos una realidad tan llena de distracciones, tan llena de cosas, que es súper fácil y todo el mundo quiere retener tu atención, quiere que estés prestando atención a su producto, a su cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que, de hecho, las tasas de retención de atención cada vez son menores. El problema de todo esto es que para poder atraer y para poder conseguir algo, tienes que conseguir focalizarte en algo durante mucho tiempo y emprender acciones en base a ello. Esto es lo que explicaba Napoleón Hill. Decía, si tú coges una hoja de papel, te pones claridad de objetivos, todos los días, antes de dormir, lo repites. ¿Por qué antes de dormir? Porque cuando nos vamos a dormir, normalmente estamos en un estado de relajación. Y hubo un científico, creo que era en Rumanía, que descubrió que Giorgio Lozanov descubrió que cuando una persona está en un estado de relajación, lo que ya se llaman los estados alfa o los estados zeta, que está como a punto de dormirse, tiene un cerebro mucho más permeable. Cuando estamos en un estado de estrés, es como que el cerebro está bloqueado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú repites metas y objetivos que quieres cumplir en un estado altamente receptivo para el cerebro, es como que eso se mete dentro de nuestro cerebro y programamos nuestro cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Napoleón Hill decía este experimento, yo lo probé y estuve durante todo un año, y además es un caso real, con 5.000 euros, poniendo que iba a ganar 5.000 euros, justamente esto, ¿no? Y recuerdo que yo este experimento es algo que llevo haciéndolo desde hace muchos años, es algo que recomiendo a las personas con las que trabajo y siempre digo, bueno, haz este objetivo. Una vez teniendo en claro esto, que para mí es la clave, ¿qué pasa? Pues pasó un año entero y no había conseguido esos 5.000 euros. Lo curioso, y esto caso real, es que creo que fue al cabo de una semana o dos, sonó mi teléfono y me llamó una persona de mi trabajo y me dijo que estaban abriendo un nuevo local y que necesitaban un chef ejecutivo tal, y que, bueno, pues me darían un trabajo. Justamente ese trabajo, después de unos 20-21 días de trabajo, eran 5.000 euros, ¿no? Y nunca había ganado esa cantidad. Y esto
Ojo, y yo lo que quiero que se entienda es que la ley de atracción no es magia. Simplemente es aprender a poner el foco en situaciones y oportunidades que antes no veías. Es como si tú ahora mismo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate que ahora secuestran a la persona que más quieres y te dicen, oye, necesito 10.000 euros, 100.000 euros para final de semana. Seguramente todos encontraríamos una manera de encontrar 100.000 euros, ¿no? Y es porque tendríamos un porqué, tendríamos un motivo y de repente empezaríamos a ver oportunidades que antes no veíamos. Igual estarías esperando el bus y hablarías con la persona que tienes al lado que nunca hubieses hablado con ella. Entonces, en realidad, la abundancia y la manifestación va de ver oportunidades que antes no veías, de abrir tu foco mental y empezar a ver situaciones en las cuales puedes crecer y prosperar. Y teniendo en cuenta esto, cuando lo hemos hecho con alumnos y con otras personas, siempre acabas viendo resultados. No porque sea magia, sino porque empiezas a convertirte en una persona. Por ejemplo, si tú quieres convertirte en una persona altamente exitosa en los negocios, seguramente tendrás que tener más conocimiento, tendrás que aprender nuevas habilidades, pues, por ejemplo, ahora la IA, ahora ciertas habilidades, ¿no? Entonces, en la Cábala, que es una de las cosas que yo he estudiado más, se dice que el dinero viene de una séfira. La Cábala habla de un árbol de la vida, que es como 10 aspectos. ¿Te puedo interrumpir para lo de la Cábala? Para que alguien, quien no conozca ese término, al menos una pequeñita definición y ya luego seguimos con lo que estaba previsto. Sí, la Cábala la Cábala es una filosofía oculta o que había estado prohibida durante mucho tiempo y de hecho se llamaba Jochma Nistará, conocimiento oculto, y tiene que ver con una especie de desciframiento del Antiguo Testamento. Es decir, la Biblia está escrita en clave y los cabalistas encuentran la clave oculta para descifrarla. A través de ahí se habla de una figura que es el árbol de la vida, que son 10 estructuras, 10 redondas, que están interrelacionadas y que tienen que ver con cómo, según ellos, entendían que funcionaba el universo. Independientemente de lo que se pueda explicar allí en la Cábala, hay un hecho claro. El pueblo judío, y sin quitando todo tipo de ideología, política, etc., el pueblo judío es el pueblo más rico del mundo. Son un 1% de la población mundial, pero son un 25% de las personas más ricas del mundo. Y eso es porque ellos han entendido que el dinero tiene reglas. El dinero es un juego y el dinero tiene reglas. Y si tú sabes jugar a favor de las reglas del dinero, el dinero viene más fácil hacia ti. Y es muy curioso porque el concepto judío del dinero es un concepto que, número uno, el dinero viene de una séfira llamada Binah, que es la séfira del entendimiento. Es decir, si tú quieres tener más dinero, tienes que tener más conocimiento. Este es el primer secreto. Es decir, tienes que leer más libros, tienes que hacer más cursos, tienes que adquirir una habilidad que la gente quiera pagarte para tener esa habilidad. Porque el dinero no se consigue por lo que quieres, sino por lo que das. Y este es el gran error de la gente. Exacto. Es que me acabas de que... Claro, la gente dice, quiero ser millonario. Pero es que al universo al mundo le da igual que tú quieras ser millonario. O el universo te dice, ¿qué valor me vas a dar a cambio para yo poderte dar 1.000.000? Entonces, el foco principal, yo escribí un libro que se llama El secreto del dinero, centrándome en el mundo, en el cómo entienden los judíos el tema de la abundancia y del dinero, y precisamente entienden eso, ¿no? Que el dinero es algo que no conecta para nada con el egoísmo. Entonces, siempre que piensas a la hora de recibir, te estás desconectando de la energía llamada dinero. Para conectarte con la energía llamada dinero, tienes que pensar de qué manera puedo dar algo mejor, como en un podcast, ¿no? De qué manera puedo hacer que mis clientes o mis oyentes lo vean mejor. Es una energía basada en el dar. Entonces, hay muchos secretos con el tema de la abundancia, pero uno de ellos es que está directamente relacionado con tu conocimiento. Por lo tanto, cada vez que tú quieres conseguir algo, y volvemos a la hoja de papel en la que tú tienes tus metas y tus objetivos, lo primero que estás haciendo es que estás centrando el relato. Los judíos tienen algo, ¿no? Han sido un pueblo muy perseguido, han sido un pueblo, condenado, perseguido, expulsado de muchos lugares, incluido de España, ¿no? Y realmente ellos entendieron que no podían cambiar la realidad, no podían cambiar las desgracias que les han ocurrido, pero podían cambiar su visión sobre ellas. Y eso nos da Por eso grandes psicólogos como Freud han sido judíos, porque ellos descubrieron que la vida va de controlar el relato. Si tú controlas el relato, controlas la realidad. Entonces, te puede haber pasado cualquier cosa en la vida, pero si lo conviertes en un relato empoderante, eso se transforma en algo a tu favor. O lo puedes ver como un relato, puedes ponerte en modo victimista, puedes ponerte a pensar que el mundo te tiene manía, puedes empezar a pensarlo, ¿no? Entonces,
Yo hace un año estuve todo un año leyendo toda la Torá, todos los 5 libros del Pentateuco, y es muy curiosa porque la última conclusión de todo este libro, que es fantástico y hay un montón de enseñanzas, la última conclusión es: la Torá es un viaje que va a tierra prometida, pero lo curioso es que nunca llegan, se quedan a las puertas y nunca jamás llegan. Y realmente lo que te viene a explicar es que no es tan importante a dónde vas a llegar, es importante quién decidiste ser, y sobre todo, la tecnología última que cambia tu vida es cambiar el entendimiento de lo que te ha pasado. Si cambias el entendimiento de lo que te ha pasado y lo reenfocas, le haces un reencuadre, que se llama en la PNL un reencuadre psicológico, realmente puedes cambiar el pasado. Siempre se nos ha dicho que no podemos cambiar el pasado. Sí que se puede cambiar el pasado, cambiando tu visión sobre él y cambiando el presente. Es decir, si algo te pasó negativo, un fracaso, una derrota, algo que te pasó, si tú hoy en el presente lo ves diferente y cambias tu manera de actuar a partir de hoy, realmente eso que ha pasado deja de ser negativo porque te ha provocado un cambio y te ha producido una expansión hoy en día. Entonces, hay un juego en el cual podemos cambiar el pasado y podemos cambiar el futuro. Y en todo eso está también la manifestación. Bueno, o sea, según esto del pasado, sí, el acto como tal sigue siendo malo, vamos a decir. Pero claro, si tú le has dado una vuelta y lo extrapolas como un aprendizaje, claro, eso ya no debería volverte a ocurrir algo similar o muy parecido. Por lo tanto, sí que estás más cerca. El tema de la manifestación y visualización y en el papel, ¿vale? Porque sí que has dicho que en el papel tenemos que ir plasmando el objetivo, vamos a decir, y luego un poco el camino, ¿no? El paso a paso, a qué es lo que más o menos te acerca a ese objetivo. Y has dicho de leértelo todas las noches. Sí, o sea, el proceso es bastante sencillo. Es, primero, poner un objetivo, ¿no? Y un objetivo, dicen que tiene que ser un objetivo exigente, interesante, grande, ¿no? Porque no hay nada que desconecte más a una persona. O sea, piensa una cosa, ¿no? Independientemente de que puedas creer en Dios o no puedas creer en Dios, hay que entender, en la Cábala se entiende que el máximo nivel al que puede llegar una persona es su máximo potencial, ¿no? Es decir, todos nosotros somos una semilla, ¿no? Mira, tú planteate una cosa, y esto es algo muy curioso. Vale. Una semilla, dentro de la semilla está el árbol futuro de que va a poder ser, en el caso de que tenga las condiciones adecuadas, ese árbol se podrá desarrollar, o sea, esa semilla se podrá desarrollar y poder ser un gran árbol. Y cada uno de nosotros somos una semilla de quién podemos llegar a ser, de lo mejor que podríamos llegar a ser, de lo más grande que podría ser ese árbol. Sin embargo, los seres humanos tenemos una fea costumbre, que es la de somos un roble y estamos pensando, oh, ya, pero si fuese una planta de manzanas, un árbol de manzanas, estamos pensando tendría frutos. Querer ser otra cosa, ¿no? Entonces, en la Cábala se dice que todos nosotros somos unos seres cargados de potencial y lo máximo que tiene que venir una persona es a cumplir ese máximo potencial de lo que podríamos llegar a ser, de desarrollarnos al máximo en todos los aspectos de nuestra vida. Pero el problema es que cuando nos comparamos, cuando juzgamos, cuando miramos al otro, y esto pasa mucho hoy en redes sociales en general, lo que estamos haciendo es que estamos dejando de ser el fruto que venimos a ser. Y el mayor pecado que puede hacer una persona es no dar el fruto que Dios o el universo te preparó para que tú lo dieses. Todos nosotros tenemos un fruto que podemos dar al mundo. Y ese fruto es algo que el mundo... ¿Cómo sabemos que es un fruto? Porque es algo que yo puedo dar al mundo y que el mundo lo agradece de mí. Puede ser que soy un buen cocinero, puede ser que sé cortar bien el pelo, puede ser que sé montar empresas, pero el mundo hay algo que tú puedes dar al mundo y el mundo te lo va a agradecer. Y lo que más feliz hace un ser humano es sentir que da algo y sentirse parte de algo. Siempre pongo este ejemplo. Imagínate cuando tú recibes un regalo, la sensación de recibir un regalo. Imagínate la sensación de dar un regalo. Cuando das un regalo a tu pareja, a tu hijo, a tus padres, obviamente es mucho mayor la felicidad cuando das un regalo. Entonces, el propósito, la misión de una persona es venir a ser quien ya es, quien tenía que ser. Y el enemigo, el Satán, el oponente, es lo que nos evita, que nos distrae de venir a hacer la misión que veníamos a hacer. ¿Cuál es mi misión? Lo que yo podría dar al mundo y el mundo podría recibir de mí. Y a veces me pierdo en todo este mundo y dejo de dar el fruto que yo podría dar al mundo y que podría hacer del mundo un poquito mejor. Nuestra misión como seres, en realidad, no es venir a lucirnos o a brillar como nosotros, sino venir a dar algo al mundo para que el mundo sea un poquito mejor. Es una visión como muy globalista. Vale. Y esa es la visión que tienen los judíos respecto al mundo de la manifestación, ¿no? Entonces, es muy curioso porque
Jesús de Nazaret, que era judío, además, vivió y nació como judío y era rabino, dicen que sabía todos estos secretos de la cábala también, que se pasaban oralmente de alumno a maestro. Decía que es curioso porque Jesús empieza a hacer milagros cuando recibe un llamado de una misión, en este caso del Espíritu Santo, de los ángeles, que luego hablaremos, porque todo puede tener... O sea, se puede interpretar todos estos conceptos desde un punto de vista muy metafísico, pero en realidad tiene una parte física y mental. Ya te lo enseñaré. Pero, por ejemplo, Jesús recibe un llamado y Jesús empieza a hacer su misión y a partir de ahí empieza a hacer milagros. Y es muy curioso porque cuando tú haces... No sé si te habrá pasado alguna vez, imagínate. Estás en una empresa y estás haciendo un trabajo que odias, estás con un jefe que no te gusta, con unos compañeros de trabajo que no te gustan y todo parece difícil, todo es complicado, te despiertas sin energía por las mañanas y parece que todo lo que haces te sale mal. Ahora de repente empiezas a hacer algo que te gusta, empiezas a seguir un proyecto, empiezas a hacer, sea lo que sea, algo que te gusta, que te motiva a hacer y obviamente vas a tener mucho más éxito, vas a tener mucho más, porque vas a estar mucho más motivado y vas a estar mucho más dentro de lo que realmente tú eres. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? Venir a ser quien realmente tenía que ser, no ser lo que otros quieren que seas. Entonces, cuando tú empiezas a seguir tu camino, tu propio camino de vida, y dejas de mirar lo que opinen los demás, de repente se empiezan a producir milagros en tu vida. Que no son milagros, es que es tu propia motivación. Yo siempre pongo el ejemplo que con mi pareja fuimos a un pueblo que estaba perdido, literal, habían 3 casas, un pueblo derruido en medio de la montaña, aquí en la Sierra de Prades, y en ese pueblo había una panadería que había literalmente gente haciendo cola porque hacían las mejores magdalenas de todo alrededor, ¿no? Y es curioso como, oye, un tío con una pasión, con una visión, quiero hacer las mejores magdalenas del mundo, la gente recorre horas y horas de coche para ir a comer esas magdalenas, ¿no? Y no importa el marketing, no importa el lugar, no ni importa, lo que valga. Ni lo que valga, exacto. Y la pagas por mucho más caro. Sí. Entonces, lo que te demuestra, y es un secreto que dicen los cabalistas, es que la pasión es lo que te va a hacer conseguir aquello que quieres. En realidad, aquí hay 2 maneras de verlo. O nosotros le ponemos pasión a algo y eso hace que podamos conseguirlo, o tal vez tú que te gusta más el mundo de la ciencia, en realidad hay otra visión que también es muy interesante, es que la manifestación no existe y simplemente existe venir a desplegar un potencial que ya teníamos a nivel genético, a nivel mental. Tú, por ejemplo, pues eras más bueno en las matemáticas y tal, entonces te puedes dedicar a ser pintor toda la vida, pero probablemente nunca vas a tener éxito a no ser que hagas lo que realmente se te da bien a ti, ¿no? Como dice Tony Struck del geniotipo, todos nosotros tenemos un genio, ¿no? Entonces, oye, realmente, desde este punto de vista, la manifestación es simplemente alinearte con tu potencial de lo que ya eres y lo que se te da bien. Y cuando una persona se alinea con ese potencial, empieza a tener más resultados. Y parece como magia, de, oye, ¿qué éxito has tenido? No, es simplemente que me he alineado con quien realmente yo soy. Vale. Ahora hay otro tema que también tiene mucho que ver con ciertos problemas que tiene la sociedad a la hora de manifestar, ¿vale? Vamos a decir que tú ya tienes claro el objetivo que tú quieres llegar, que empiezas a hacer la técnica que tú has comentado de por la noche, visualizar, etcétera, con el tema que tienes escrito, pero hay un enemigo que es muy fuerte, es muy jodido además, es el tema de la procrastinación, ¿vale? Yo sé que tú para llegar pues del restaurante al salario de los 5.000 euros, pues bueno, has estado durante todo un año haciendo una consecución de cosas para que luego, pues mira, de la noche a la mañana cuando estabas a punto de abandonar, vamos a decir, te entra una llamada y te dicen que te ofrecen un nuevo puesto para ese sueldo correspondiente, ¿vale? Pero tú todo ese camino durante todo un año has tenido cosas que hacer. Pues esto pasa mucho a nivel empresarial, a nivel emprendimiento, gente que tiene sus propios proyectos y que quiere ganar más dinero, por ejemplo, que para yo llegar a esos 5.000 euros tengo que hacer unas acciones quizá muy, muy grandes, que requieren mucho trabajo o mucha dedicación y siempre nos vamos buscando excusas para no arrancarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos combatir esa procrastinación y que no nos dejemos solamente en, venga, voy a solo manifestar, pero no hago nada? Claro, ese es el gran error y ahí lo has dado clave, ¿no? Es el gran error que se plantea con la visualización. La misma palabra visualización ya está bastante equivocada porque realmente nos plantea un mundo donde parece como que yo solo por visualizarlo lo voy a conseguir. Y tiene un cierto fundamento científico, que es el sistema reticular del cerebro, pero realmente hay algo más. Mira, los cabalistas tienen un concepto que es que
el mundo que vivimos es el mundo de la acción. Le llaman el mundo de la acción. El mundo material se llama el mundo de la acción. Y todo lo que tiene que hacer, o sea, no sirve de nada pensar algo si no lo bajo al mundo de la acción. Es como, por ejemplo, imagínate que ves un pobre por la calle, está muerto de frío, está muerto, y dices, ¡ay, pobrecito! Y me voy para mi casa. Bueno, no ha servido de nada que tú pienses, pobrecito. ¿No? Oye, pues si le puedo dejar una manta o le puedo dar algo de comer, pues sí, si no. Entonces, el tema aquí es que hemos malinterpretado la manifestación y nos pensamos que solo se basa en visualizar, cuando en realidad se basa en actuar. Hay que ser maestro de la acción. No sirve de nada un pensamiento que tienes que no baja la acción. Entonces, ¿cómo se hace esto? Mira, ser maestro de la vida es ser maestro de la acción. Napoleón Hill decía, me he fijado, él estuvo estudiando a las personas más ricas del mundo y se dio cuenta de dos cosas. Dice, hay un factor común. El primero es que las personas que tienen mucho éxito tienden a decir más que sí a cosas, o sea, tienden a tener una visión más inclusiva. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para criar a mis hijos y tener un negocio y poder ir al gimnasio? Incluyen cosas. En cambio, la persona que no tiene éxito normalmente suele ser más exclusiva. No puede decir, oye, no, si crío a mis hijos no puedo ir al gimnasio. Si monto una empresa no puedo tener tiempo libre, ¿no? O sea, siempre piensan con la exclusión. Y lo segundo es que se dio cuenta, dice, las personas que tienen mucho éxito, me he dado cuenta que hacen algo. Cuando tienen una idea, tienden a actuar rápido. Son bastante impulsivos y tienen una idea, oye, se me ha ocurrido esta idea de negocio, ¡pam! Voy a montar una web, voy a montar una landing, voy a montar algo rápido y lo voy a probar. Y cuando no les funciona, tardan mucho tiempo en desistir. Es decir, oye, monto la web, no entra nadie, bueno, no pasa nada, mañana lo pruebo. Oye, no pasa nada, mañana lo pruebo. Oye, no pasa nada, cambio los colores. Oye, no pasa nada, cambio la tipografía. Pero se mantienen en la idea. En cambio, dice, las personas que no tienen éxito hacen exactamente lo contrario. ¿Qué es? Tardan mucho en decidir. Es decir, no, ya lo haré mañana, no, porque aún no tengo el dominio adecuado, no, porque aún no tengo los colores, aún no tengo el diseñador. Y cuando lo hacen y no les funciona, lo cierran enseguida, ¿no? Es como, ostras, me he pasado 3 años para montar la web, he visto que en una semana no me iba y cierro la web y dejo eso, ¿no? Entonces, creo que hay que ser como el primer caso. Hay que ser personas que cuando tenemos una idea, en la Cábala dicen que las ideas en realidad nos pertenecen. Es decir, esa idea que te viene, ese foco, esa intuición, el cerebro intuitivo es 100 veces más potente que el cerebro racional. Por eso, cuando tú ves a alguien y, no sé, viste por primera vez a tu pareja y pensaste, esta va a ser, yo quiero casarme con esta persona, o viste una persona y dices, este tío no me cae muy bien, o este tío... Tenemos un cerebro intuitivo que percibe mucho más de lo que es capaz de entender el cerebro racional con unos y ceros, ¿no? Entonces, esta sabiduría intuitiva te dice que esas ideas que tú tienes en realidad te pertenecen, pero te pertenecen si eres capaz de actuar. Y para actuar, ¿por qué mucha gente no actúa? Porque lo que hay detrás de la no acción es el miedo. Es decir, hay un miedo de qué pasa si actúo, qué pasa si fracaso, qué pasa si no me va bien, qué me dirán los demás. Entonces, realmente, lo que nos desconecta de nuestros sueños, todos nosotros tenemos sueños, podemos conseguir algo, pero tenemos un miedo, que ese miedo nos desconecta. Y el miedo, en realidad, es una ilusión mental. Los cabalistas dicen que no nos pertenece. Nuestra alma es un alma pensante y creadora. Es decir, yo en mi mente puedo imaginarme el escenario en el que todo va a salir bien, en el que puedo montar esa empresa, en la que puedo tener la pareja de mis sueños, puedo tener el cuerpo que yo quiero. Y sin embargo, a la hora de pasarlo a la realidad, empiezan esos miedos, empiezan esas sensaciones de culpa, de no merecimiento. Y por eso hay que empezar a hacer un trabajo interior. Hay que empezar a hacer un trabajo interior de quererse. Una de las cosas que hice con un neuropsicólogo que estuvimos estudiando durante mucho tiempo, él decía, oye, todas las mañanas cuando te despiertes, vete al espejo y date un beso en el espejo y di, oye, yo me quiero. Porque se ha popularizado el hecho de tener que rebajarnos para agradar a los demás. Es decir, por ejemplo, a ti se te da muy bien dibujar y alguien te dice, oye, tío, dibujas muy bien. Y dices, nah, no te creas, no tanto, no es para tanto. Hay otros que lo hacen mejor. Y siempre estamos como rebajándonos nuestro propio, lo que hacemos bien. Entonces, y esto es muy contrario a lo que te podría decir un gurú espiritual, que te diría, el ego es el enemigo, no hay que quererse. En la Cábala es al revés. En la Cábala necesitamos construir un ego, necesitamos querernos para luego destruirlo. Pero lo primero que viene es un automerecimiento. Entender que tú, por ser un ser humano, puedes tener más, puedes conseguir más, si eres capaz de hacer más y de dar más. Entonces, hay que aprender
a normalizar el estar incómodo y el sacrificio, una palabra que a la gente le repugna hoy en día y no le gusta, ¿no? Yo no quiero sacrificar nada de mi vida. Yo, por ejemplo, gente que no tiene pareja, es que yo no quiero sacrificar quién yo soy para poder estar con una pareja. Yo no quiero, nadie quiere sacrificar nada. Y vivimos en una sociedad en la que nadie quiere sacrificar nada y por lo tanto nadie consigue nada. Porque para conseguir algo tienes que sacrificar algo y ese algo es tu status quo actual. Entonces, hay un símbolo, para que veas un poco cómo funciona la cábala, hay un libro de la Torá que se llama Vaikra, que significa sacrificios. Y la palabra sacrificio significa acercamiento a Dios, en realidad. Cuando aprendemos a... Suena como al revés, ¿sabes? Claro. Suena como opuesto, ¿sabes? Sí, pero en realidad Claro. sacrificar cosas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una idea, tienes un negocio, tienes un podcast, no sé, ahora podrías estar, no sé, en la piscina nadando, podrías estar en la playa, pero estás aquí grabando un podcast, estás sacrificando cosas en base a un sueño. Y eso es lo que nos hace, no sé, estudiar una carrera a 5 años, ¿no? Estás sacrificando cosas para poder llegar a ese resultado. El sacrificio es lo que esta sociedad occidental ha creado, el cristianismo, el judaísmo, han popularizado el sacrificio, ¿no? Jesús mismo en la cruz. Pero en realidad hay que entender que hay un poder positivo del sacrificio, que es el sacrificar apetencias animales o instintivas en pos a un bien futuro. Y eso es algo muy potente que la sociedad judeocristiana nos ha dado, ¿no? Y hay que aprender también a entender ese poder positivo, ¿no? Del sacrificio. Y es muy bonito sacrificarse por alguien, por una familia, por la gente que quieres. Entonces, este sacrificio lo que se hacía es que se quemaba, en la Torá se explica, en el libro de sacrificios, cómo se hacían los sacrificios, y se quemaba un cordero en el fuego. Bien, para que veas un poco cómo funciona el simbolismo. El cordero es el símbolo de Aries, y el símbolo de Aries es el símbolo que representa el ego. Entonces, en realidad, la Torá te está explicando que para tú conseguir tus sueños, para conseguir acercarte a Dios, vas a tener que quemar tu propio ego, tus propias inseguridades, tus propias debilidades. Vas a tener que esa sangre del cordero se tiraba en el fuego y ese fuego se transformaba en un humo blanco. La sangre es lo instintivo, la parte, por ejemplo, para yo poder conseguir escribir un libro, tengo que dejar mi parte instintiva que me hace ver TikTok, que me hace estar viendo Netflix hasta las tantas, y tengo que aprender a sacrificar cosas. Entonces hay que sacrificar ese animal interior. El sacrificio no era matar un animal, era sacrificar tu animal interior para poder dar lugar a un estado más elevado de conciencia. Por eso cuando el humo, la sangre se metía en el fuego y salía un humo blanco, y el humo blanco representa el transformar o transmutar esos instintos en una consciencia pues mucho más clara y mucho más clara, ¿no? Entonces, en realidad, para que me entiendas, la Torá, la Biblia, es un libro de crecimiento personal, solo que he puesto con un montón de símbolos y un montón de tal, pero es un libro de psicología, de crecimiento personal, y es un libro que te enseña cómo funcionan las reglas del juego. Vale, ahora que has dicho esto de la Biblia, Torá y demás, hoy en día está como muy de moda, ¿no? El hecho de leerse la Biblia y verlo desde otro prisma, que no sea el prisma religioso, sin más, ¿vale? O sea, que están como muy, muy de moda y realmente, pues, por lo que se va, yo no me la he leído, pero por lo que se dice, pues es como muy útil, ¿no? Porque ahí aprendes como muchas cosas al respecto, ¿sabes? Antes has dicho el tema del sacrificio, o sea, que tienes que encontrar tu ego primero. Y una vez encuentras tu ego, derribarlo, quemarlo, ¿vale? Pero para encontrar ese ego, ¿cómo podemos hacerlo día a día? Vale, para encontrar el ego es entender, mira, decía un sabio cabalista, todo el mundo debería tener 2 notas en sus bolsillos, ¿no? Dice, es un ejercicio que puedes hacer. En una nota vas a poner, el mundo fue creado para mí. ¿No? El mundo ha sido creado para ti, para que lo disfrutes, para que tengas todo. Vale. Y en la otra nota vas a poner soy polvo y cenizas. Y la cábala tiene una lógica que no es una lógica binaria. Nosotros tenemos una lógica aquí en el mundo occidental que es o A o B, ¿no? O sea, o 0 o 1. En la cábala hay una lógica oscilatoria. Es decir, si estoy mucho en el 1, me tengo que ir al 0. O sea, hay que aprender a oscilar. Ellos entienden que la verdad del mundo no es ni A ni B, es la oscilación entre A y B. Es decir, si no me valoro, tengo que pensar que todo el mundo está hecho para mí. Ahora, si tengo un ego muy grande y me pienso que soy el rey del mambo, tengo que coger la otra nota y empezar a pensar, no, soy polvo y cenizas. Si solo creo que soy polvo y cenizas, tengo que empezar a pensar que el mundo está hecho para mí. Y si pienso que el mundo está hecho para mí... Y entonces, en la oscilación, ¿quién es el sabio? El que aprende a oscilar. No el que se queda, no el de izquierdas o el de derechas. El sabio es el que dice, no, esto de los de izquierdas tiene razón y esto de los de la derecha tiene razón. Ese es el sabio. Entonces,
en esta lógica oscilatoria nosotros podemos aprender cómo funciona la vida. ¿Cómo? No aprendiéndonos a estar en extremos y aprender que siempre que estemos hacia un lado, lo que la vida nos va a requerir es lo otro. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer primero? Lo primero que hay que hacer es quererse. Y hay que aprender a aprender que todo este mundo está hecho para nosotros. Es decir, la vida es una de las... O sea, la cosa más bonita que tenemos es la vida. Y sin embargo nos pasamos la vida pensando lo que nos falta, que no soy suficiente, que no... Y joder, no disfrutamos del tesoro tan grande que es la vida y de las oportunidades. Entonces, lo primero es entender... Por ejemplo, la palabra optimismo viene de, en inglés, de options, ¿no? Una persona que ve opciones. ¿Quién es optimista? Una persona que ve opciones, que ve la vida como muchas oportunidades. Y realmente la vida es así. Lo que pasa es que el pensamiento de carencia, que es un sentimiento, ese sentimiento lo que hace es que nos desconecta y nos hace pensar que no somos suficientes, que no lo vamos a lograr. Y adivina qué, si una persona piensa que no lo va a lograr, va a acabar produciéndose eso. Y eso es la manifestación. La manifestación, decía Neville Goddard, es un juego que juega con tus emociones. Entonces, la emoción que tú tengas es lo que vas a recibir al mundo. Quiero que hagas un ejercicio. Imagínate que sal por la calle y empieza a ver que el mundo, y empieza a pensar que el mundo es injusto. Y entonces empezarás a ver cosas que te reafirmen esa sensación de que el mundo es injusto. O sal a la calle y di, oye, vivo en el mejor mundo posible. Y empezarás a ver cosas que te reafirmen que el mundo, vives en el mejor mundo posible. ¿Cuál es la realidad? Las dos, la que tú elijas. Entonces, la realidad es una elección. Y podemos elegir, es como una película de cine. Imagínate que hay varias salas del cine y tú puedes elegir qué película vivir. En realidad, la película ya está hecha. Es decir, hay ciertas cosas en tu vida que te van a pasar sí o sí. Y que pasarán, no somos incapaces de ver el futuro, pero hay ciertas cosas que nos van a pasar. Pero podemos elegir si queremos que la película sea una comedia, si la película queremos que sea un drama, si la película queremos que sea una película de aventura, si somos el héroe de acción. Y eso consiste en cambiar nuestra visión. Entonces, volvemos a lo mismo. El crecimiento interior, el aprendizaje interior, nos hace poder decidir, elegir qué película queremos vivir. Vale. Ya ves. Qué pasada. Sí, cuando me estabas explicando el ejemplo del salir fuera y cómo ves el mundo, cuando has dicho el ejemplo de míralo con el prisma negativo, ¿no? De que todo está muy mal. Me he imaginado el tráfico pitando, la gente tal, y es verdad. Pero es que vas a ver eso y luego vas a ver un señor o señora, lo que sea, que con mala cara, mal rollo. Lo mismo, en el otro lado empezarás a observar un perro que va súper feliz caminando, la señora que te sonríe, que saluda, y depende cómo lo quieras ver. Lo que pasa, hay una cosa que has dicho del tema del destino, ¿vale? El destino, ¿tú qué opinas al respecto? Si está escrito o no está escrito. Aquí este es un temazo, porque, a ver, mucha gente, yo me acuerdo en mi época de cocina, a mí, por ejemplo, se me da muy bien cocinar, ¿no? Y porque estuve pues mucho tiempo cocinando y estuve mucho tiempo en cocinas. Y mucha gente me dice, Jorge, tú eres un gran cocinero. Uh-huh. Y en realidad, no es que yo sea un gran cocinero, es que, por ejemplo, el otro día me lo decía mi pareja y digo, ostras, es que qué bien cocinas. Y digo, en realidad no es cocinar bien, es que sé los trucos. O sea, sé, por ejemplo, que para caramelizar una cebolla, pues se tiene que poner a cierta temperatura, que es importante poner la sal en un momento determinado y no antes ni después, que a veces puedes poner un poco de azúcar para que caramelice antes, que si quieres que vaya mejor le tienes que poner un poco de vino tinto para darle más sabor. Sé ciertos trucos que la gente normalmente no sabe y cuando la gente prueba mi comida dice, oh, qué bueno que está. Yeah. No es que sea un crack, es que sé las reglas por las cuales hacer que una salsa sepa mejor. Y lo mismo ocurre con la vida. En realidad, no existe eso que le llaman magia, ¿no? Si yo ahora mismo voy a la época primitiva, al 120.000 antes de Cristo, voy con un mechero y le enseño el mechero, la gente va a pensar que yo soy un mago. Va a decir, joder, ya te digo. Eres un crack, eres un mago, eres el mejor. Sería... ¿Te imaginas? Sería una estatua. El dios Jorge, ¿no? Sí, sí. Y seguramente, pues, quién sabe si los dioses que de la antigüedad éramos nosotros del futuro yendo en una máquina del tiempo. Bueno, sí, eso ya sería otro. Sabe, joder, sí, sí. Pero realmente no existe algo como la magia. Existen las reglas que aún no sabemos. De hecho, había un psicólogo, creo que se llamaba Jacques Vallée, un investigador llamado Jacques Vallée, que decía, la magia es la ciencia que aún no comprendemos. Y en realidad lo que existe son reglas del juego que aún no comprendemos. Por ejemplo, cosas como la visualización, cosas como ciertas cosas de las que estamos hablando, que igual la ciencia aún no ha descubierto exactamente el paso, pero que realmente existen porque son fenómenos y son reales, ¿no? Uh-huh. Entonces, hacer magia no es... O sea, yo puedo... Imagínate, ¿no? Yo me motivo
y no sé, tengo una olla de agua hirviendo y digo, mira, yo me motivo, yo soy un ganador, yo soy no sé qué, y meto la mano, oye, me voy a quemar. O sea, ya me puedo motivar, igual, bueno, me puedo estar unos minutos, pero me voy a quemar. No puedo cambiar las reglas del juego. Lo que sí que puedo es aprender a dominarlas o aprender a ponerlas a mi favor. Entonces, manifestar es cambiar el mundo o adaptarse a las reglas del mundo. Yo creo que es lo segundo. Yo creo que manifestar es entender las reglas, como si quiero montar un negocio, cuáles son las reglas de un negocio, cuáles son las reglas para ganar dinero, etcétera, para tener una buena pareja. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dices tú del destino? Bueno, es que en realidad lo que hay son unas reglas. O sea, antes estaba el universo que nosotros. Entonces, nosotros no podemos cambiar el universo, las reglas del universo. Las reglas del universo ya están ahí. Lo que tenemos que hacer es entenderlas y a través de ahí utilizarlas a nuestro favor. Y desde ese Big Bang, en realidad, dentro de ese Big Bang estaba todo, era una semilla. El Big Bang era como una semilla que estaba todo el potencial de todo lo que en esa información hace no sé cuántos millones de años estábamos tú, estábamos yo, estaba este podcast, estaba la gente que nos estaba viendo dentro de esa semilla. Lo mismo pasa con nuestra vida. Dentro de nosotros está todo el potencial de lo que podemos llegar a desplegar. Y en cierta manera, hay ciertas cosas que se van a dar por cómo, o sea, porque ya estaba inscrito dentro de la matriz. Entonces, en realidad, ¿existe la manifestación o existe el destino? Yo creo que lo que existe son elegir diferentes salas de cine. Es decir, igual tenemos 7 salas de cine que podemos elegir. Y podemos elegir qué tipo de película ver. Pero hay una cierta información que igual, yo qué sé, está escrito que de aquí 20 años venga la Tercera Guerra Mundial. Y ya estaba dentro de la matriz, ya estaba dentro de todas las piezas que se crearon el hecho de que venga esa Tercera Guerra Mundial. Y justo lo leía en una entrevista de Elon Musk que decía: tenemos 2 opciones, o nos convertimos en una especie multiplanetaria y vamos a explorar el universo, o viene una Tercera Guerra Mundial y se acaba todo. Entonces, bueno, no sabemos qué va a venir primero, pero seguramente eso ya estaba inscrito en la matriz y todo eso ya estaba de alguna manera puesto ahí. Veremos, ¿no? Pero lo que es importante es que si nosotros entendemos, volvemos al concepto judío, si tú entiendes las reglas del juego, vas a jugar mejor el juego. Entonces, por eso los judíos se le llaman el pueblo del libro. Ellos siempre están estudiando, siempre están leyendo, siempre están aprendiendo, porque ese es el punto en el que podemos cambiar la realidad. En realidad no cambiamos tanto la realidad, sino que nos habituamos más a ella. Yo me acuerdo, en mi caso, yo tenía una vida bastante caótica en mis finanzas, bastante caóticas en mis relaciones de amor, bastante caóticas en varios aspectos. Recuerdo que cuando empecé a estudiar la cábala, empecé a aplicar esos principios. Eran principios sencillos, ¿no? De dar, de querer, de intentar ser menos egoísta. Bueno, ciertos principios. Los empecé a aplicar y mi vida mejoró muchísimo. Y empezaron a venir más resultados. Yo digo que yo estoy aquí gracias a aplicar esos principios. Entonces, lo que me di cuenta es que en realidad no es que yo sea un crack. Es que yo adapté unos principios que me fueron bien. Entonces, en realidad no existe ese concepto que decimos, no, de crack, de que yo he manifestado. No, no has manifestado. Te has adaptado a las leyes. Vale. Joder, temazo también. Pero sí, es que lo del destino es una cosa que siempre he tenido en mente, ¿no? Como todos estos pasos que yo estoy haciendo realmente me hubieran pasado igualmente, ¿o no? ¿O sí? Es algo tan... Hay quien dice que es como que... O sea, todos nosotros tenemos como... Si no haces nada, vas a seguir en una línea y hay un destino fijado. Pero si decides actuar diferente, vas a otra línea fijada. Entonces, para todo comportamiento hay un destino. O sea, para todos hábitos que tengas, ¿no? Si yo voy al fútbol, hago no sé qué, hago tal, tengo un destino prefijado. Pero si yo cambio mis hábitos y cambio mi manera de actuar, voy a otro destino diferente. Es como que tenemos 7, 8, 10, 15, 20 destinos diferentes y podemos elegirlo con nuestras acciones. Entonces, por eso, la manera de este famoso salto cuántico, ¿no? Si alguna vez te ha pasado, tú antes tenías una empresa, bueno, tienes una empresa, has estado trabajando en varios lugares, ¿no? Y hoy estás pues, en una situación un poco diferente. Uh-huh. Yo en mi caso fue igual, yo era cocinero, o sea, yo estudié una carrera, dejé la carrera a la mitad, me fui a trabajar como cocinero, luego decidí escribir un libro, luego decidí montar mi marca personal y dimos saltos cuánticos, eso se llama un salto cuántico, cuando dejas de hacer lo que normalmente representaría ser tu destino más seguro y haces algo diferente. Y eso, para dar un salto cuántico, hay que hacer algo que se llama el salto incómodo. Es decir, hay que... si yo normalmente voy al gimnasio y voy por este camino, pues voy a intentar ir por otro camino. Voy a intentar ir en bici, voy a intentar probar cosas diferentes. Esta es una cosa que hace que nuestra vida
cambie. Esto lo habla Javier Botía, que es mentalista, y él dice que existe una manera de vivir más. Todos nosotros vivimos el mismo tiempo. Una persona que vive 40 años, todos tenemos las mismas horas, pero podemos exprimir ese tiempo mucho más. ¿Cómo? Haciendo cosas diferentes. Es decir, si siempre hacemos lo mismo, el cerebro no va a guardar información y vamos a vivir con una especie de piloto automático. Seremos como zombies yendo en una especie de piloto automático. Cuando estás yendo en coche y de repente llegas a tu casa y te das cuenta, ostras, no sé ni lo que ha pasado. Acuerdo, sí. Estaba pensado. Me ha pasado a veces. Pero si empiezo a hacer cosas diferentes, oye, pues voy a ir por un sitio diferente, oye, pues mira, hoy voy a ir tal, hoy voy a coger la moto, hoy voy a... El cambiar crea nuevos recuerdos y crea nuevas vías neuronales. Entonces, para conseguir algo diferente, tienes que crear nuevas vías neuronales. Y eso requiere de hábitos. Entonces, la maestría tiene que ver con acción repetida. Entonces, hay que aprender a... Por eso volvemos al tema de la procrastinación. Para ser un maestro en algo, tienes que haberlo hecho muchas veces. Decía, yo me formé con Grant Cardone y decía, todo aquello que nos cuesta es porque lo hemos hecho pocas veces. Y el éxito es la distancia entre intención y acción. Es decir, tú tienes una intención y tienes una acción que quieres hacer. A menor distancia, más éxito vas a tener. Cuanto más lo postergas, ¿no? Tengo una intención y no, ya lo haré mañana, ya lo haré. Eso es igual a fracaso. Vale, y para cerrar un poco el tema de la procrastinación, porque me ha tocado de cerca en mi vida, o sea, he estado largos periodos de procrastinación e incluso todavía, lo que pasa que quiero diferenciar estos dos términos, ¿no? Hay una cosa es la procrastinación y otra cosa es decidir qué hacer porque te acerca más al objetivo e intentar rechazar ciertas cosas que no te despisten. Es decir, muy importante. Yo creo que no es solamente, como antes habías dicho, decir sí a todo, ¿vale? Que la gente que tiene más éxito, me parece que has dicho, es porque suelen decir más sí a todo. O sea, más que sí a todo, ojo, no, esto hay que matizarlo. Es que tienden a ser más inclusivos, es decir, tienden a entender que pueden hacer todo. Es decir, hace más el que decide incluir más cosas en su vida. Por ejemplo, el que dice, no, ahora solo me voy a dedicar a mi proyecto. O el que dice, no, mira, me voy a dedicar a mi proyecto, pero voy a intentar sacar un poco de tiempo para poder estar con mis padres, para poder ir con mi pareja, para poder... Y tiende a hacer más cosas las personas que incluyen más. Pero lo que dices es muy cierto. De hecho, esto lo dijo Warren Buffett. Dice, el secreto para ser millonario es aprender a decir que no a muchas cosas. Esto también es muy importante. No solo incluir cosas, sino también aprender a rechazar muchas cosas que están alrededor que te pueden distraer. Sí. Esto llevo los últimos, no sé, 2-3 años quizá aplicando este no, más 2 que 3 diría. Pero bueno, es el aprender a decir que no, pero ya no solo a lo mejor a clientes o cosas así, lo típico que se suele decir, sino a proyectos nuevos, cosas nuevas que me van saliendo, a propias ideas mías, porque en mi cabeza fluyen 1000 historias y prácticamente a diario, sobre todo el tema de negocios, empezar algo, empezar lo otro, ahora tiro por aquí, ahora tiro por allá. Soy muy curioso, veo muchas cosas de otros e intentar replicarlos y yo me lo llevo a mi escenario, Creo que eso hay mucha gente y sobre todo pues, en la audiencia que puede pasarle lo mismo. El tema ha sido, la clave que he visto, lo que me ha hecho prosperar y sobre todo, pues por ejemplo en el podcast, es no... Yo quería arrancar el podcast, pero a la vez la marca personal, pero a la vez empezar a vender lo que cosa y tal. Y al final he dicho, espera, es que no tengo 2 manos y de momento el equipo no es tan grande. Es decir, tengo que ser realista de las posibilidades que tengo. Por muchas cosas e inputs que me van diciendo, sí, tira por aquí porque puede ser que salga bien, he ido empezando, ha sido cuando he empezado a rechazar. Y cuando he empezado a centrar un poco más el foco, solo a lo mejor en podcast, en la empresa y tal, pero más en el podcast, porque por cojones tienes que... O sea, es que no puedes hacer un 50-50 para que algo prospere mucho mejor. Tienes que dedicarle mucho más tiempo a una sola cosa. Es que tu cabeza no puede estar a todo. Totalmente. Cuando he aprendido a hacer esto, hostia, he ido mucho más rápido. Sobre todo con el podcast. Es el caso más tangible que tengo. Me ha ido súper bien. Totalmente. Aquello en lo que pones el foco crece, ¿no? Entonces, pero también ocurre en lo negativo. Claro. Si yo pienso que la vida es mala, si yo pienso que yo soy no sé qué. Por eso hay que aprender Es muy curioso, porque si tú lees la Biblia y lees la Torá, tenemos un Dios creador que crea con la palabra. El mundo fue creado con 10 dichos. Dios creó el mundo, dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Dios dijo, hágase... Todo se hizo con la palabra, ¿no? Y por eso en la Biblia también cristiana se habla del verbo, ¿no? El verbo creador, ¿no? Jesús era la encarnación del verbo. Y ese verbo creador viene a entender algo que es muy clave, que saben los neuropsicólogos y que se estudia mucho hoy en día, es el poder de las palabras, ¿no? El poder que las palabras crean reacciones neuronales en nuestro cerebro. Hablar de duda, hablar de miedo, hablar de estrés, o sea, hablar de cosas que nos estresan,
realmente hace segregar sustancias dentro de nuestro cerebro, pero también aprender a ver, pues como decíamos, ¿no? ¿La vida es un regalo o la vida es injusta, ¿no? Y las dos cosas están disponibles, pero vamos a aprender a segregar. Entonces, la Cábala nos dice algo. El ser humano tiene dos portales para crear la realidad. Uno es su palabra y el otro es su energía sexual. Vale. Dependiendo de cómo la utilicemos, vamos a poder generar una realidad más acorde a lo que queremos o no. Cuidando mucho nuestras palabras, ¿no? Que dices, conozco mucha gente que habla, por ejemplo, mal de la gente que tiene dinero. Curiosamente, esa gente que habla mal de la gente que tiene dinero nunca acaba teniendo dinero, porque se lo está creando esa realidad. La palabra es un generador de realidades, hasta tal punto que Dios creó el mundo con palabras, ¿no? Entonces, de hecho, la película de Matrix, si la has visto, los hermanos Wachowski eran estudiosos de Cábala, estudiaron Cábala en el Cábala Center, y cuando Neo despierta de la realidad, descubre que la realidad está creada con un código de cifras y números y letras que viene a ser como los cabalistas dicen que se crea nuestra realidad, con palabras. Por eso los cabalistas meditan con palabras y con letras. Entonces, si yo medito en la palabra amor, de alguna manera estoy centrándome en esa energía y estoy descargando un paquete de energía, como eso lo llaman así, descargar un paquete de energía en base a palabras. Entonces las palabras son poderosas, las palabras crean poder y depende de lo que me centre, voy a segregar una energía u otra. La siguiente es la segunda es la energía sexual. La energía sexual es algo que tendemos a tirar, es lo que ellos llaman el poder de la semilla, ¿no? Y es una energía que, de hecho, Napoleón Hill decía que se ha dado cuenta de que las personas que tienen más éxito normalmente son hombres más allá de los 40-50, que es justamente cuando bajan los niveles de testosterona. Porque es curioso porque cuando hay niveles de testosterona muy altos, sobre todo los hombres están pensando en cómo puedo estar con la chica que me gusta y tal, y desperdician toda esa energía que podría estar enfocando en un negocio, en un objetivo. Por eso también las personas normalmente casadas o que tienen familia tienden a tener más éxito que una persona que está soltera. Porque una persona que está soltera está como muy en la variedad, buscando como perdiendo su energía, ¿no? En eso. Y sobre todo el hecho de que la energía sexual es donde una de las cosas donde hay más, el semen del hombre es donde hay más aminoácidos, cuesta mucho producir el semen y tirarlo de alguna manera a nivel masturbación o simplemente un mal uso de la energía sexual puede destruir a la persona. De hecho, pues ya son muchos los psicólogos que hablan del poder negativo de la pornografía o de ciertas cosas, ¿no? que hoy en día, pues, bueno, hoy en día siempre, ¿no? Pero es una de las cosas que hace que una persona pueda no llegar a desarrollar la realidad que quiere, porque todos nosotros, desde que nos despertamos, tenemos una energía. Hay una energía limitada y viene un poco con lo que tú dices. Somos seres limitados. Tengo ciertas horas del día, tengo cierta energía, no tengo energía ilimitada. Yo cuando llegan las 8 o las 9 ya estoy ya cao y ya no puedo pensar con claridad. Entonces, hay que saber aprovechar muy bien la energía que tenemos cada día. Cada día es un regalo de un paquete de energía. Entonces, si yo la malgasto tirando mi energía sexual, si yo la malgasto hablando mal del vecino, estoy malgastando paquetes de energía y desgraciadamente hay muchas personas que o lo han hecho o les va a pasar que van a desperdiciar este don tan divino que tenemos, que es el habla y la energía sexual, tirándola de manera negativa. Sí, esto de la pornografía, el tema de masturbación y demás, aparte que también se están llegando estudios de cómo afecta realmente en nuestro estado mental a diario, pero yo por otro lado también veo que el tema de, y esto ahora que no sé si viene mucho al tema o no, pero es el tema de que si tú no eyaculas X veces en tu vida o durante, incluso, de hecho he visto un estudio bueno, un post evidentemente, de que si eyaculas a diario, ¿vale? Te previene de ciertas cosas a nivel salud. No sé exactamente, tipo infartos o cánceres, etcétera, etcétera. Claro, si la ciencia y la salud nos dice una cosa, nos anima, vamos a decir, a una cosa, pero a nivel mental nos anima a otra, claro, es como un poco... Sí. Hay cosas contradictorias, ¿no? Porque ¿qué prefieres? ¿Estar bien mentalmente o que te dé un infarto en un largo o corto plazo? Ya. ¿Sabes? Totalmente. Te digo infarto, no me acuerdo de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Sí. Simplemente es como una cosa que voy viendo, el consumo de cosas que voy viendo, impactos en redes sociales y demás, que es como, hostia. No sé. ¿Qué hago, no? Que es como, vale, ¿qué postura tengo que tomar, ¿sabes? Mira, a ver, es una pregunta válida. En el taoísmo se dice que a medida que un
un hombre se hace más mayor, debería controlar más su carga seminal, ¿no? La descarga seminal. ¿Por qué? Porque cuesta mucho para el cuerpo producirlo. Entonces, sí que es verdad que un mal uso, por ejemplo, cuando tienes 18 años o 16, da igual, pero cuando a cierta edad es como que ya cuesta un poquito más y entonces habría como que poner como un delay de 2-3 días, dependiendo de, pues no sé, estás más de los 40, más de los 50, ¿no? Para que se regenere el cuerpo y no le cueste tanto. No sé hasta qué punto, pero sí que es verdad. Para mí, el punto importante respecto a la energía sexual es... Cuando lo haces, ¿te sientes recargado o te sientes que has malgastado la energía? Si te sientes que has malgastado la energía es que porque probablemente pues o no lo has hecho con la conciencia adecuada o tal. El sexo puede ser una gran portal de crear realidades cuando se hace con una buena intención. Es una de las cosas que hacen los cabalistas, visualizar durante el acto sexual y visualizar un determinado objetivo y rezar por tu pareja. Esto es algo muy interesante. Hostia, vale. Hay una interacción entre hombre y mujer y la clave está, de hecho en la Torá pasa que... Abraham no podía tener hijos y su mujer, concretamente su mujer no podía tener hijos. Y es una situación complicada que no se soluciona hasta que Abraham, en vez de decir quiero un hijo, empieza a rezar para que su mujer pueda tener hijos. Y cuando reza por el otro, se cumple. Y ahí en la Cábala se dice algo, aquello que tú visualizas por el otro o lo que rezas por el otro, se te cumple el doble. Entonces, Abraham tenía una tecnología que lo que él hacía, una tecnología mental, lo que él hacía, él estaba en una tienda en el desierto y siempre que pasaba alguien por el desierto, él le bendecía, le daba comida, un poco como hacen los bereberes hoy en día, ¿no? Que siempre te dan el té, te dan el... Entonces, esto es una tecnología espiritual que hace que... Y lo puedes hacer tú simplemente caminando por la calle, ¿no? Simplemente es ir caminando y cuando veas a alguien, desearle lo mejor. Visualiza que va a ser rico, que va a tener la pareja de sus sueños. Si ves una pareja, oye, desea que les vaya bien. Pero aunque lo pienses, aunque realmente no lo pienses, o realmente te tienes que poner en el papel de pensar que les va a ir bien. Es imaginarlo. Dice, un cabalista decía, si tú ves a un pobre por la calle, lo mejor que puedes... Hay gente que dice, ¡ay, pobrecito! O hay gente que le va a dar €1. Pero dice, lo mejor que podrías hacer es imaginar, visualizar que esa persona pobre va a salir de la pobreza, que le va a ir bien, ¿no? Ya, sí, pero díselo tú a él. ¿Sabes por dónde voy, no? O sea, dile tú a esa persona, oye, te deseo lo mejor, que no sé qué, no sé cuánto, cuando esa persona a lo mejor está pensando en, ya, pero es que yo quiero comer. Claro. Creo que habría que hacer las dos cosas porque obviamente la parte de la acción es importante, ¿no? Pero sobre todo es como que en la Cábala se dice, y esto lo vas a entender muy bien tú que eres de negocios, Venga. El egoísmo es lo que nos impide conseguir el éxito, por ejemplo, en los negocios. Imagínate que yo monto un restaurante y estoy pensando solo en el color de las paredes que a mí me gusta, la música que a mí me gusta, los platos que a mí me gustan. Oye, bueno, es que yo el restaurante lo hago para la gente, no lo hago solo para mí, ¿no? Entonces, el egoísmo nos separa de la vida que queremos. Entonces, para poder tener éxito en un negocio, tengo que aprender a pensar en el cliente. Para poder tener éxito en una relación de pareja, tengo que aprender a pensar en mi pareja. Para poder tener éxito en mi familia, tengo que aprender a pensar en mi familia. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Hacer ese sacrificio interno. Vale. Y en una relación de pareja se puede hacer muy bien este ejercicio, que es visualizar cada uno el éxito del otro, ¿no? Y rezar cada uno por el éxito del otro. Y de esa manera estamos dejando de ser egoístas. Otro truco es eso. El sexo es un momento donde hay mucho egoísmo, ¿no? O sea, porque todos queremos la propia... Es el momento donde quieres la propia satisfacción para ti mismo. Pues en ese momento hacerlo para que la otra persona tenga placer, ¿no? Y eso es como insertar una chispa de altruismo dentro del momento más egoísta. Y eso es lo que hacen los cabalistas, ¿no? Como insertar chispas de luz. Por eso, una cosa que hacen los cabalistas es dar dinero a caridad, ¿no? De alguna manera o a un pobre, ¿no? Porque... Es eso, es el egoísmo lo que nos impide llegar a la vida que soñamos. Todos nosotros tenemos una visualización de la vida que soñamos, pero seguramente no lo vamos a conseguir porque somos egoístas. El miedo, la pena, la duda son pensamientos egoístas. Te pongo el ejemplo. Oye, quiero montar esta empresa, pero tengo dudas, ¿qué me va a pasar? Quiero hacer este negocio, pero siempre que tenemos un pensamiento negativo, limitante, la depresión, es un pensamiento egoísta que piensa, ¿por qué a mí? Y yo, y mira lo que me ha pasado, y mira yo. En cambio, dice, los cabalistas tienen una tecnología que se llama sal de ti. Si quieres ser feliz, es tan sencillo como sal de ti. Deja de mirarte tanto al ombligo y empieza a mirar más qué puedes dar por el otro. Volvemos al ejemplo de, oye, imagínate que secuestran a la persona que más quieres, te dicen, consigue 100.000 euros, lo consigues, buscarías la manera. Entonces, ¿qué pasa?
cuando salimos de nosotros mismos y nos preocupamos por dar algo de valor al mundo, las cosas empiezan a ir mejor. Entonces, esa es la tecnología para poder conseguir muchos éxitos en diferentes aspectos. Yo me lo he encontrado esto ahora. Justo me lo estoy encontrando en la etapa que estoy actual. El hecho de dar, que no es dar limosnas a la gente, sino de dar, por ejemplo, a ti espacio para poder venir aquí. ¿Vale? A otros invitados, a la audiencia, intentar que dentro de lo que yo pueda controlar sobre mí, sobre esta conversación, intentar extraer el zumo que yo más pueda, ¿no? En ese momento. Cuando me he enfocado más ahí es cuando creo que estoy prosperando más y más rápido. Y me están llegando las cosas mejor. Y indirectamente y sin entender de manifestación, que te lo he dicho desde un principio, es como que lo empiezo a entender. ¿Vale? Por eso me gustaría crear ahora de la forma, pues evidentemente, pues sencillo, ¿no? Que sea entendible. A ver si podemos hacer como un paso a paso para alguien que ahora mismo quiere empezar a... Me gustaría que en el punto que llevamos una horita más o menos, con toda la información que hemos visto antes ha podido ver muchísimas pinceladas de ciertos tips, ¿vale? Pero evidentemente no sabes cuál es el primero que tienes que accionar o por dónde deberías empezar, ¿no? Entonces me gustaría ver si podemos realizar un paso a paso para alguien que quiere manifestarse y podemos escoger un escenario fijo para no tener que hay algo común como el de los 5.000 euros o algo que tú digas, mira, esto es lo más común que me suele ocurrir. Intentar hacer un paso a paso y que esa persona que quiera luego indagar un poco más en eso y ponerlo en práctica, pues cómo lo puede hacer. Bien, perfecto. Mira, primero vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Venga. Mira, simplemente vamos a visualizar algo que queremos, ¿no? Algo, quiero que las personas que nos ven, que pensemos algo, ¿no? Algo que quieres encontrar en tu vida, un objetivo que tienes muchas ganas de conseguir. Puede ser un dinero en la cuenta del banco, puede ser una situación, un viaje, algo que quieres, ¿no? Y simplemente con eso siente la sensación de plenitud, de tenerlo, cómo se te enciende. ¿Cómo sabes si es un deseo? Porque cuando se te tiene que encender algo, tiene que haber pasión, tiene que haber un fuego interno, ¿no? Y si sientes ese fuego, es que ese deseo es el para ti, ¿no? Ese es el tuyo. Entonces, una vez que sientes ese fuego y tienes esa visualización, simplemente ahora quiero que abras los ojos, ahora te olvides de esto. Venga. Y simplemente quiero decirte que... Y todas las personas que nos ven, vamos a hacer una manifestación en directo. Perfecto. Ese pensamiento que hemos tenido, las personas que vean este podcast van a tener, en un plazo de 1, 2, 3 días, alguna señal en su vida relativa a eso que han visualizado. Y esto siempre se cumple. Siempre se cumple porque cuando pones el foco en algo, tu cerebro empieza a seleccionar piezas que antes no veías. Que ibas por la calle y había una oportunidad, había un cartel que ponía se vende la casa y no lo estabas viendo porque estabas pensando en otra cosa. Entonces, simplemente este proceso tan sencillo de visualizar algo, ponerle pasión, ponerle emoción, la emoción tiene que ser de si consigo mi vida va a ser tan espléndida y tan increíble y si no lo consigo me da tanto miedo no conseguirlo que solo me queda una opción que es conseguirlo, ¿no? Y con eso empezar a ver señales, empezar a ver pistas, tal vez es un mensaje de una persona que no esperabas, tal vez es un email que te llega, tal vez es un anuncio que te aparece en Instagram, pero algo va a pasar, algo va a salir. Y esto se explica también en un proceso que te voy a explicar ahora, que son 4 pasos. Okay. El primer paso para atraer algo a tu vida es ver una imagen mental, ¿no? Y esa imagen mental, llenarla con pasión, llenarla con ganas. ¿Qué es llenarla con pasión? Es vivir una película de Hollywood al 100%. ¿No? Mucha gente, cuando yo le hago una sesión de mentoría o hacemos una sesión, ¿no? Pregunto, oye, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Y algo que veo en común con personas que no están motivadas en la vida o que no consiguen muchos resultados, como me ha pasado a mí, es que tienen metas muy vacías, muy poco atractivas, no excitan. La clave es que te ha de excitar. Una meta te tiene que excitar, te tiene que llenar algo, tienes que decir, wow, esto es increíble. Por eso las metas pequeñas no atraen nada. Es mucho más fácil, hay un libro que se llama Es más fácil conseguir 10x que 2x. ¿No? Es más fácil conseguir algo 10 veces más grande que 2 veces, porque 2 veces más grande no te motiva, no vas a hacer nada. Entonces, tener sueños grandes es una cosa que te motiva muchísimo. Ahora bien, lo primero es visualizar la película completa y yo le llamo ser expansivo. Piénsalo en grande. Fuegos artificiales, piensa cómo será tu vida
de increíble con eso. Ahora, una vez ahí, hay que pasar, este es el primer proceso de visualización, y es un proceso que has de hacerlo en grande. El segundo proceso es el proceso de planificación. Y el proceso de planificación, todo esto equivale a, en la cábala se llama de mundos o dimensiones. La primera dimensión es Atzilut, que es el mundo de la imaginación. Y el mundo de la imaginación se conecta pensando y queriendo en grande. Porque en el mundo de la imaginación todo es posible. Entonces, si todo es posible, construye la mejor versión posible. En el segundo mundo, que es el mundo de Briá, es el mundo del conocimiento. Y en el mundo del conocimiento, de la inteligencia, ahí hay que ser muy planificado. Ese es el mundo del orden, de poner un plan de acción. Decir, sí, eso está muy bien, tu visión, pero a ver, esto necesitamos el paso 1, el paso 2, el paso 3. Ahí hay que romper ese sueño que vimos, y es así literalmente, romper ese sueño en piececitas pequeñas y tal vez entender que no vas a poder hacerlo todo tal cual lo visualizaste. Casi nunca las cosas se cumplen tal cual las visualizamos en un primer momento, ¿no? Entonces, oye, yo tenía la idea de montar un súper restaurante, no sé qué, y oye, pues igual empezaremos pues con un restaurante más pequeño, con unas piezas. Hay que partir con piezas y aprender a entender las limitaciones de tu situación actual. Y con eso haces un plan de acción, ¿vale? Ese plan de acción, obviamente, previo a ese plan de acción hay que tener ese merecimiento de cuando yo visualizo tengo que saber que yo puedo. O sea, si en la cábala se dice algo, si tú lo visualizas es porque puedes tenerlo. Entonces deja de pensar, ya, pero no, es muy difícil tener esa casa, es muy difícil tener 1 millón. Si la gente lo ha conseguido es que tú también lo puedes conseguir. Y si lo has visualizado es que también se puede conseguir. Ahora, teniendo en cuenta eso, ese es el merecimiento, entender que si otra persona lo ha hecho, tú también puedes. Ahora, de ahí pasamos a un plan de acción. En el plan de acción hay que ser todo lo contrario al mundo de arriba. En el mundo de arriba era ser expansivo, en este mundo hay que ser restrictivo. Hay que poner orden, hay que decir esto sí, esto no, y hay que aprender a dejar cosas, ser limitado, ¿no? Oye, tengo tantas horas al día, tengo este dinero, hay que aprender a limitarse. Contraerse, contracción. Un mundo expansión, otro mundo contracción. Y ahora vamos al tercer mundo. Y el tercer mundo es el mundo más interesante porque es el mundo de nuestro interior. O sea, es el mundo de las emociones. Una vez yo tengo un plan de acción, sé lo que quiero, tengo un plan para conseguirlo, y para tener un plan se requiere inteligencia, ¿no? Si quiero montar un negocio de IA, pues necesito saber cómo lo tengo que hacer, tal. Ahí vengo a mis emociones. Y en mis emociones va a ser cómo me siento yo cuando estoy montando la página web, cuando estoy hablando con un cliente, cuando estoy... Y ahí dicen los cabalistas que hay un secreto. En las emociones hay que volver a recordar lo que visualizamos la primera vez que lo vimos. Es decir, vale, tú igual montas la empresa, monto una panadería y no entra nadie a la panadería el primer día, o no entra ninguno, y me puedo desanimar. O puedo hablar con un proveedor y me dice que no y me pone un montón de problemas, o tú hablas con un invitado para el podcast y te dice que no, al final que sí. ¿No? Pero hay que volver a recordar la primera vez que visualizaste en tener el podcast. ¿Qué sentiste? ¿Cómo sentiste que iba a ser? Y conectar con esa pasión de nuevo. Y esto se llama, en el mundo que lo hemos oído muchas veces, tienes que vibrar como si ya lo tuvieses. Uh-huh. Es decir, si tú vas a una entrevista de trabajo, tienes que sentir que ese puesto de trabajo ya es para ti. Si tú vas a hablar con un cliente, tienes que sentir que esa venta ya está hecha. Es decir, tienes que volver a la visualización y sentirte que ya formas parte de eso. Y poco a poco eso va a irse produciendo. Y luego el cuarto paso, que es el más importante, donde muchos hemos fallado, es la acción. Es decir, vale, una vez ya tengo clara la emoción, tengo claro tal, tengo que hacer esa llamada, tengo que picar esa puerta, tengo que tomar acción. Y en la acción solo tenemos dos opciones. O funciona o no funciona. O me dice que sí o me dice que no. O me contesta la llamada o no me contesta. Y independientemente de lo que te haya pasado, que sea un éxito o que no lo sea, hay que aplicar lo que yo le llamo el desapego. O sea, el desapego, mucha gente habla de hay que desapegarse, hay que no desear nada, dejar ir, pero yo el dejar ir lo sitúo al final de todo el proceso. Es decir, hay que hacer plan de acción, hay que hacer la visualización, hay que tomar acción, y una vez lo hago y el cliente no me contesta, el cliente que iba a comprar mi programa no lo compra, el día tal, aplico el desapego. ¿Y qué es el desapego? Es entender que tú no eres tus resultados. Tú no eres lo que tienes en la cuenta del banco. Tú no eres tus seguidores. Tú no eres que un podcast tenga más visualizaciones o menos. Aplicar el desapego te libera y hace que puedas volver a hacer el ciclo una y otra vez. El ciclo de manifestación es un ciclo constantemente. Constantemente estamos haciendo este ciclo y hay que aprender a no identificarte con los resultados. Porque si te identificas con los resultados, el día que no tengas dinero lo vas a sufrir, o el día que no tengas... Entonces, por eso hay esta frase que digo, el que no desea nada lo atrae todo. Porque hay que aprender a tener el deseo, quererlo, hacerlo, y luego
aplicar el desapego, entender que tu vida, si tu vida no estaba bien antes, tampoco lo va a estar bien cuando tengas esa empresa, cuando tengas el tal. Y si ya estabas bien, da igual que tengas 1 millón, que tengas 10, que tengas 20. Entonces, al final, todo es un juego interior y se juega en tus emociones. Tus emociones es como el grado que decide lo que tú vas a conseguir y lo que no. Por eso, en la cábala se dice algo. La manifestación es conectar el mundo de arriba con el mundo de abajo. Cómo tú visualizaste que las cosas serían a cómo las cosas son. Y eso implica pasar... Todos nosotros sabemos cómo podría ser nuestra vida, sabemos lo bien que podría ser, lo bien que podríamos hacer las cosas, y tenemos que aprender a hacer ese salto. Y ese es el proceso de manifestación, aprender a pasar de la idea a la realidad y no perderme por el camino, no distraerme por el camino. Vale. Y para tangibilizarlo un poco y que la persona que lo quiera aplicar, y yo seré uno de ellos, porque yo como vuelvo a reiterar, no manifiesto a diario, no sabía que... Bueno, eres un gran manifestador, aunque no lo sabes aún, pero eres un gran manifestador. Sí, ok. Bueno, pues cualquier persona que tiene resultados sí. es un gran manifestador. Okay, es decir, si se me da bien jugar al fútbol, pues oye, manifiestas muy bien jugar al fútbol. Vale. Bueno, sí, pues quizás no he llegado a identificar esa parte, ¿no? Pero bueno, ahora con el ejercicio de los 4 pasos, lo que pasa es que quiero saber cómo lo hago a nivel tangible. Es decir, cojo un ordenador y lo plasmo en un Word, lo hago a mano, lo tengo que leer, como has dicho, antes de irme a dormir a diario. Dame un poco más de tips a nivel técnico. Vamos a bajarlo a la tierra. Exacto. Lo primero que yo haría es visualizar, cerrar los ojos. Si puede ser en un momento donde estés con el cortisol bajo, mucho mejor. O sea, no es bueno hacerlo esto a media mañana o después de haberte tomado un café. No. Lo ideal sería, pues no sé, ir a hacer deporte, tomarte una ducha caliente, en una sauna, te estás dando un masaje, estar en un momento así antes de dormir o cuando estás haciendo la siesta, no sé, buscar un momento tranquilo y ahí ponerte a decidir, elegir qué realidad quieres vivir, como una hoja de papel en blanco. Ese es uno de los secretos. El ser humano cada día está manifestando, o sea, todos los días que nos despertamos, en realidad tenemos una hoja de papel en blanco que es el día. Y sin embargo, nosotros la llenamos de muchas cosas y acabamos, o sea, todo es el concepto que se llama la profecía autocumplida. Todo es una profecía autocumplida. Si tú dices, ostras, hoy va a ser el mejor día de mi vida, este es un ejercicio que yo hago mucho con mis alumnos, oye, escribe que hoy va a ser el mejor día de tu vida. Escribe tal cual, que eso. Hoy va a ser el mejor día de mi vida. Hoy voy a facturar tanto. Y realmente empiezas, yo es como siempre lo enseño, hay que empezar a jugar con la manifestación, hay que empezar a probar cosas y te vas a dar cuenta de que con el pensamiento que tú pongas, el decreto que tú hagas, vas a conseguirlo diferente. ¿Cómo se hace bajándolo a la tierra? Vale, tú quieres conseguir, ¿qué objetivo, por ejemplo, dime un objetivo que te gustaría conseguir? Bueno, a ver, tengo muchos, ¿no? Pero uno de ellos, ¿tiene que ser algo numérico cuántico? Bueno, sí, algo que te gustaría... Mira, a mí, una de las cosas que más... No tengo ninguna cantidad fija, vamos a decir, pero lo que más realmente deseo es poder comprar o hacer lo que yo quiera, cuando quiera. Vale. Y que no me importe. Es decir, no tengo como clara la cantidad de dinero, porque yo puedo imaginarme mucha cantidad de dinero. Hago un inciso rápido. Yo he estado trabajando en un hotel de lujo durante 10 años, por lo tanto, sé, y mucha gente pensará que no, y que es poco, y que tal, y que yo ya lo sé, pero nadie se hace la idea de cuánto dinero hay en el mundo hasta que no pasas por algo Totalmente, así. ¿Vale? Por fin. Y no os lo podéis imaginar, creedme. O sea, podéis decir, no, es que yo conozco, ya, pero es que hay gente que tiene más. ¿Vale? Y eso, tú que has trabajado también en el mundo, Sí, pero de sí. alto nivel, pues Sí. lo puedes entender. Bueno, volviendo a ese campo, yo no tengo quizá una meta, digamos, numérica, porque no me preocupa la cantidad, si más o menos. No soy una persona que quiero ser millonario, o sea, realmente no, pero sí que lo que quiero es poder hacer y deshacer lo que quiera en mi vida cuando quiera, a nivel económico. O sea, ir a un restaurante y no tener que preocuparme en el precio, ¿vale? La típica cosa del restaurante que quiera. Sí. Si me gusta mucho un estrella Michelin y poder repetir las veces que me dé la gana cuando me dé la gana. Esas pequeñas preocupaciones que ahora pues te las miras, evidentemente, pues... Eso es el objetivo. Bien, por ejemplo. Bien, perfecto. Claramente tienes el objetivo, tienes la visualización, ¿no?, de lo que quieres. Y ahí lo has planteado muy bien, además muy gráficamente, ¿no? La comida, el tal. Sí, poder ir de viaje, ¿no? Oye, que queremos ir de viaje aquí, que queremos ir aquí. Libertad completa. Total. Económica. Exacto. ¿No? Y no cero preocupación. Ok. Tienes claro una visualización. Además,
seguramente esto lo has visualizado, lo has vivido, o sea, en tu mente, ¿no? Ostras, esa sensación de, guau, tío, qué increíble es eso, ¿no? Vale, ¿Por qué quería, perdona, ¿por qué quería aterrizar lo del hotel? Porque he visto la gente, el perfil. Exacto. O sea, a mí, yo era el conserje del hotel, yo era el que reservaba todas esas experiencias de lujo, porque por eso lo digo, que yo he vender o gestionado cosas habidas y por haber, o sea, cosas imposibles que solo lo puede conseguir el dinero. Total. Y a veces ni eso. Totalmente. Porque tú que has trabajado, por ejemplo, en Señal Can Roca, me parece, sí. A veces era muy difícil gestionar una reserva allí. Sí. Pero yo lo he podido conseguir de un día para otro, entre comillas, porque eras tal persona, ¿sabes? Entonces, esa autoridad a veces no era ni el dinero, justamente. Totalmente. O sea, hay ciertos poderes que no es pasta solo. Pero mira, y esto es un truco fantástico de abundancia, que es ir a sitios caros. O sea, esa es una de las cosas más tontas que pueden acelerar tu abundancia. Ves a comer a un sitio caro, ves a un hotel caro y te vas a dar cuenta de eso. Te vas a dar cuenta que problemas que tú tienes para llegar a fin de mes para cierta cantidad, de que es ridículo y que no se preocupan por nada. Entonces dices, ostras, si esta persona, que es igual que yo, porque todas las personas somos seres humanos, tenemos dos ojos, una nariz, somos lo mismo. Ostras, ¿qué hace esta persona de diferente? Y voy a empezar a aprender. Otro truco de abundancia, y ahora voy con tu respuesta, un truco de abundancia muy clave, que me lo dijo un maestro cabalista, cuando veas a una persona que tiene dinero, nunca jamás la critiques. Y es algo que, sobre todo en España, lo hacemos mucho. Ostras, mira y mira este que se cree, y mira el coche que tiene. Eso es fatal. Eso es fatal porque estás bloqueando tu propio camino. Me decía el maestro cabalista, y son judíos, ellos saben mucho del mundo del dinero, dice, muchísimo. Siempre que veas a una persona que tiene, bendícele y deséale que tenga más. Si ves a un tío con un Porsche, con un Ferrari, dile, oye, deseo que tengas 2, que tengas 3. Porque la energía de la abundancia es una energía de multiplicación, de tener más, no de quitar cosas, ¿no? No, te tendrían que quitar, ¿no? Se supone que si él no lo tiene, lo tendrás tú, ¿no? O sea, si él tiene más, tú tendrás menos opciones de tenerlo. Pero hay una opción, hay una cosa que es la ley del espejo, ¿no? Entonces, en realidad, la cábala nos dice que siempre nos estamos relacionando. Yo me estoy relacionando contigo, pero en realidad me estoy relacionando conmigo. Es decir, si yo tengo un trauma infantil y tú me hablas de algo tal, eso me va a afectar a mí. O sea, siempre voy a estar proyectando mi propio mundo mental en ti. Entonces, en realidad, cuando te juzgo, me estoy juzgando a mí. O sea, si yo te digo, eres un idiota, me estoy diciendo que yo soy un idiota, porque en realidad estoy decretando esa energía y es como que hay como una especie de escudo, ¿no? O sea, entonces, en realidad, ¿por qué? Te voy a poner un ejemplo. Gente, toda la vida te va bien, tienes una vida espectacular, tienes todo el dinero, estás cumpliendo tu sueño y te viene una persona y te dice, oye, eres un idiota. Bueno, pues idiota lo serás tú. O sea, no te lo crees, no lo haces tuyo. Entonces, en realidad, la persona que te dice es un idiota, el que está mal es él. O sea, el que hace el mal siempre es uno mismo. Entonces, siempre nos estamos relacionando con uno. Si yo te juzgo, me estoy juzgando a mí. Es como una especie de ley del espejo. Y al mismo tiempo, si yo te bendigo, me estoy bendiciendo a mí. Si yo te deseo el bien, me estoy dando bien a mí. Entonces, en la cábala se dice algo. Aquello más perjudicial que puede hacer una persona en la vida, y es una cosa que hacemos siempre a diario todos, es el juicio. Todos nosotros juzgamos continuamente a las personas y eso es un bloqueo de tu propio camino, porque cada vez que estás juzgando o viendo mal o decretando que eso que hace esa persona está mal, te lo estás como lanzando contra ti mismo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, desearle bien a todo el mundo y, oye, que tenga el tal y, oye, el que haga mal, pues ya, no sé, ya vendrán los policías, ya vendrán los jueces, pero no voy a ser yo el juez de la realidad. Entonces, seguimos. Bien. Vamos con ese objetivo, ¿no? Tú tienes una visión, ir a restaurantes caros, hoteles, tener la vida increíble. Ok, tienes esa pasión, tienes ese sentimiento. Ok, ahora hay que pasarlo y ahí vengo a hacer esa parte que me decías tú que no has hecho, pero ahí habría que hacerlo porque ¿qué significa poder tener libertad financiera? ¿100.000 euros? ¿500.000 euros? ¿3 millones? ¿10 millones? ¿Cuánto? Pon una cantidad, la que sea. Venga, yo qué sé, 10 millones. 10 millones, venga. Ok. Vale, ahora tenemos un objetivo, ¿no? Ahora, claro, obviamente piensas, hostia, me veo mi cuenta del banco y ahora pensar aquí 10 millones aún me queda un poco, ¿no? Sí. Ok, vale. Lo primero es tener claro, ¿no? Y luego hacer matemáticas, ¿no? Si yo quisiese tener 10 millones, pues tendría que facturar prácticamente en un año, tendría que facturar prácticamente 1 millón al mes, ¿no? Vale. ¿Cuánto sería al día, no?
Y Vale. empezaría como a partirlo todo en trocitos, ¿vale? ¿Cuánto sería la hora, no? Y empezaría a pensar, ¿vale? Empezaría a hacer ingeniería inversa. ¿Qué podría dar yo? ¿Qué servicio podría dar yo? Cuando partes la meta en trocitos, Estoy entendiendo. oye, yo tengo que ganar 1 millón al mes. Eso significa que tengo que ganar pues, tanto dinero al día. Entonces tengo que empezar a partir la idea en trocitos y pensar qué podría dar yo para que la gente me pague. Yo si vendo barras de pan, hostia, no voy a poder ganar esa cantidad de dinero. Entonces igual estoy en un negocio no adecuado. Siempre se dice que es más fácil vender caro y vender productos más caros que para llegar a ser rico, que hacerse rico vendiendo productos muy baratos, ¿no? Y hacer venta a lo grande. Pero bueno, tengo que decidir. Una vez tengo claro qué podría ser, y aquí es donde tenemos que ser muy racionales, ¿no? Oye, pues difícilmente vendiendo barras de pan me voy a hacer... Pues tengo que o cambio mi sueño de principio, o si quiero conseguir ese sueño, tengo que cambiar mi estrategia. Y lo siguiente que tengo que hacer es, vale, una vez tengo ahí, voy a empezar a estudiar, no sé, inteligencia artificial. Imagínate que soy panadero y veo que no voy a poder llegar a eso, pero puedo hacer, no sé, voy a hacer una página web donde voy a enseñar cursos de hacer pan, o voy a abrir una franquicia, y voy a empezar. Y voy a empezar desde la nada, y voy a empezar a hacer llamadas, y voy a empezar a moverme. Y los principios siempre son malos, ¿no? Pero hay una magia en los principios. De hecho, hay una letra en la cábala que es la Aleph, que es el poder de los principios, ¿no? Y los principios son muy bonitos. La primera vez que diste un beso a alguien, la primera vez que hiciste algo, ¿no? Entonces, hay que empezar el poder de la primera vez. Y es algo fantástico. Hay que empezar. Es incómodo, es difícil, y ahí es donde tienes que recuperar la energía de la visualización que tuviste, ¿no? Oye, no, yo lo he visualizado. Tengo que tener seguridad. El enemigo de la manifestación es la duda. Oye, pero esto, ¿quieres decir que esto funcionará? Ya, pero hay un montón de podcasts. Ya, pero es que hay un montón de panaderías. Es que ¿quién va a querer hacer pan? Todo eso que a veces no eres tú, es tu entorno, tus padres, tu familia, gente de alrededor, Total. que te mete de esa duda. Y la duda en la cábala tiene un nombre, se llama Amalek, y Amalek es el enemigo del pueblo de Israel. Israel tiene un enemigo y es Amalek, que es la duda. Es una transliteración, significa la duda. Entonces, tú vas a tener un enemigo que va a ser la duda. Y adivina que lo vas a tener todos los días. Todos los días desde que te despiertes a que te vayas a dormir, la duda aparecerá en algún momento. Y tienes que volver a recuperar esa visión de, no, mierda, yo lo pensé, yo lo he decidido. Y hacer lo que decía Napoleón Hill. Aunque no te funcione, mantente en el camino. No te vayas. O sea, quédate ahí, quédate ahí. El que persevera siempre lo consigue. Esto lo decía Donald Trump en un discurso. Decía eso, ¿no? Decía, oye, te aseguro que toda la gente que he conocido que tenía un sueño y ha perseverado años y años y años, aunque se haya pegado 1000 hostias, al final lo ha acabado consiguiendo, ¿no? Entonces, vale, tengo claro un objetivo, tengo claro mis metas y sé lo que puedo dar. O sea, he pasado de un deseo egoísta, ¿no? Y tú quieres tener un montón de dinero, pero he pensado, vale, ¿qué el mundo me pagaría para yo poder tener eso? Pues igual, ahora, el otro día veía un vídeo, era Gran Cardone, que decía, yo ahora mismo, si tuviese que empezar un negocio, empezaría una consultoría de IA, ¿no? Y empezaría a dar consultorías de IA para empresas. Pues oye, pues no sé, pues si necesito, dice, cobraría 8.000, 9.000 euros a cada cliente y haría así al mes, haría 15, 20 clientes, pues ya tendría una pasta. Pues eso podría ser un plan de acción. Entonces necesito aprender IA, necesito tener... Y pienso qué puedo dar que el mundo necesite. Pues ahora mismo, por ejemplo, la IA es un ejemplo. Sí. Vale. Entonces hemos pasado de un deseo egoísta a un deseo altruista, es decir, al deseo de dar algo al mundo. Voy a hacer la acción, tengo que autoanimarme, no dejarme caer en la duda, y hay que tener lo que se llama entereza emocional. Es decir, en las emociones tengo que mantener la pasión y no dejarme caer por fracasos, porque eso no funcione, por situaciones complicadas. Eso es algo complicado. Hay que establecer un músculo emocional. Eso es lo que se llama la inteligencia emocional. Por eso el pueblo judío, la palabra Israel, significa directo a la cabeza. Porque Israel es un anagrama que significa... En realidad el pueblo de Israel no es una nación, es un estado, digamos un grupo, originalmente, era un grupo de personas con un estado evolucionado de conciencia que su motor no era el instinto, no era tal, era la cabeza, era su mente. Entonces tenemos que aprender a ser del pueblo de Israel, a ser del pueblo de la mente, decir, oye, las cosas van mal, esto no tal, este cliente no me ha pagado, este tal, pero
voy a volver a mi cabeza, voy a volver a mi difícil. sueño. Y es muy difícil. Es una de las cosas más complicadas. Aquí es donde el 99% de personas fallamos, literalmente. Nos dejamos, nos impregnamos de nuestra realidad, ¿no? De decir, oye, es que ¿será que soy un fracasado? ¿Será que esto no es bueno? ¿Será que esto no funciona? Pero si consigues pasar ese periodo del desierto, ese periodo de la duda, ese periodo, y entiendes que eso está puesto ahí como cuando el demonio vino a tentar a Jesús, ¿no? Y, oye, pues eso te viene porque quiere separarte del camino. El propósito del mal es separarte del camino y no tienes que seguir adelante, aunque estés en el desierto. El pueblo hebreo estuvo 40 años vagando por el desierto, pero tú sigue adelante, sigue adelante. Y al final de todo esto, hacer acciones, obviamente, ¿no? Quieres tener ese sueño, quieres tener ese objetivo, tienes un plan de acción, voy a tener que hacer acciones. ¿Cuántas? Las máximas que pueda. Igual nunca lo consigues. Igual te pasa como a Moisés, que nunca lo consigues. Igual ese sueño nunca vas a tener esos 10 millones. Pero te puedo asegurar que si haces ese camino, vas a estar mucho más cerca de conseguirlo. Y lo importante no es, oye, conseguí 10 millones, conseguí 5, conseguí 1, conseguí medio. Mira, lo que importa es quién decidiste ser en el camino. Y ese es el secreto de la Torá, ese es el secreto de la Cábala. No es tan importante si lo vas a conseguir o no. Eso probablemente ya esté en nuestro destino, si algún día lo vamos a conseguir o no. Pero lo importante es quién decidiste ser y que decidiste no abandonar. Y eso es importantísimo. Decir el no abandonar. Y yo lo estoy viendo, pues, como tú has dicho, con el podcast. O sea, el no parar, aunque he visto y he tenido puntos de... Mira, bueno, tampoco para tanto y tal, pero yo, ya mira, esto además lo aprendí de Adrián Solá. Él fue el que me reafirmó el empezar en YouTube. No él, sino un vídeo suyo, ¿vale? Pero me refiero a través de él. Porque dijo que había que tener el hecho de ponte ese objetivo, márcate un tiempo y no falles. Y ya está. Y, joder, es que me ha funcionado, tío. Me funcionó. Me puse 2, de hecho. Dije, me voy a hacer en 1, un año, aguantar el podcast, saco conclusiones, pero no voy a dejarlo hasta los 3. Muy bien, muy bien. A ver qué pasa. Muy bien. Y me ha funcionado. Y eso me gustó mucho. Eso justo lo aprendí de él y mira, pues gracias por aquí. Totalmente. Es la decisión y emprender acción y no tener miedo. Y de todas maneras, no somos nuestros seguidores, no somos nuestro éxito. O sea, somos el bien que podemos hacer al mundo, ¿no? Somos cómo tratas a tu familia, cómo tratas a tu pareja, somos eso. Y al final no importa tanto lo que consigamos. Y cuando entiendes que es un juego, cuando dejas de depender tanto del resultado, las cosas salen mejor. Vale. Entonces es como entender las reglas del juego, entender que al final es un juego, que al final lo que importa es jugarlo. Entonces, ¿a qué venimos aquí? A jugar el juego, a salir ahí fuera, a probarlo. Que no lo conseguí tampoco es tan importante. Y eso pues te hace entender eso, ¿no? Que cuando no deseas nada, cuando no dependes del resultado, tiendes a conseguir muchas más cosas. Bien. Creo que aquí ha habido muchísimo valor y creo, bueno, yo tengo una sección de recursos dentro de mi web y demás, que solamente tienen acceso la gente de mi newsletter, en este caso. Entonces, yo lo que voy a hacer será intentar plasmar estos pasos de manera escrita para que si alguien lo puede tener escrito, que a veces es más fácil, ¿no? El paso a paso, que no, a lo mejor está... Lo voy a intentar extraer todo y lo voy a dejar en un PDF, ¿vale? Así que dejaré el enlace en descripción, en el primer comentario también. Registráis en la newsletter y en la sección de recursos, pues ahí os lo entrego, os lo mastico un poco más a nivel escrito, ¿vale? Tengo la última pregunta para ir cerrando la entrevista, porque creo que ya hemos hablado muchísimo, más cosas que podríamos hacer, pero creo que hemos extraído mucho. Y la última es la que hago a todos los invitados, ¿vale? Que es, si tuvieras, que aquí esto mola, a ver por dónde sales tú. Si tuvieras tiempo y dinero ilimitado, ¿cuál sería tu próximo gran reto? Ahora mismo. Tuviese tiempo y dinero ilimitado. Mira, ahora mismo mi mayor reto, mira, para saber si estás como correctamente enfocado, es una pregunta muy buena de pensar, si tuvieses dinero ilimitado, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? ¿No? Y eso también te pone en el foco de saber si estás realmente en tu propósito o no. Obviamente creo que trabajaría un poquito menos, pero... seguiría haciendo el que ahora es uno de mis mayores proyectos, que es la comunidad de manifestadores. Es una comunidad que de hecho te invitaré si quieres algún día a dar una clase por ahí, que puedas dar ahí, a dar una charla ahí. Es una comunidad, ahora mismo tenemos más de 1000 personas y lo que estamos haciendo es unir
a personas afines que quieren crecer, que quieren expandirse, tanto de negocios, espiritualidad, crecimiento personal, y crear como una especie de comunidad donde pues aprendamos esto, ¿no? Esta fórmula que para mí es el éxito. La fórmula del éxito es, el éxito es 80% mental y 20% habilidad, ¿no? Entonces, si aprendes estas dos cosas, vas a acabar teniendo éxito. Así que ahora mismo mi proyecto principal sería hacer manifestadores la comunidad y escribir. Amo escribir. ¿Escribir más? Me encanta escribir. Yo, si Bien. pudiese, estaría todo el día escribiendo, pero tengo que tener una vida y tengo cosas que hacer. Pero Tienes realmente 30 libros, ¿no? sí, pero entre traducciones y tal, pero Vale. sí. Ahora, de hecho, estoy escribiendo uno que es muy interesante y habla un poquito de lo que hemos hablado hoy. Ok. Así que, bueno, súper. ya, si no, Bueno, cuando lo tenga... publiques, me avísame, te aviso. lo ponemos en Exacto. descripción. Así que, bueno, si lo estáis viendo en ese futuro que va, que va a llegar, pues ahí estará. En ese futuro probable Sí, cuántico, pues exacto ahí que está. sí, exacto que sí. Muy bien. Oye, pues nada, muchísimas gracias por todo este valor, por toda... Bueno, espero que a la audiencia le haya servido. A mí seguro. Yo tengo que ponerlo en práctica sí o sí, y sobre todo para intentar encontrar, porque tú bien me has dicho que no tengo esa cantidad fija, pero bueno, sé que debería tenerla. Evidentemente puedo soñar en lo más grande, sé que probablemente no se llegue a ese más grande, pero si ya puedo llegar a un 50% de eso grande ya está muy bien. Entonces al final hay que intentar hacerlo, lo veo vital, así que nada, que muchas gracias por abrir ojos y enseñarme sobre la manifestación. Muchas gracias a ti, ha estado muy bien y la verdad que, bueno, decir que todos nosotros somos manifestadores, simplemente hay que creérselo y elegir qué línea de vida queremos vivir. Genial. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.